la ubicación del tercer ventrículo, ¿verdad? Esa es la pregunta. Sí, profe, es que yo vi que estaba en el medio, pero Sí, no sé. sí. Es que de hecho es así. Déjame ver si este me funciona. Creo que sí, este me funciona. ¿Eh? Mira, ¿por qué se llaman ventrículos laterales? Porque tienes dos, el derecho y el izquierdo, que están profundos a nivel de lo que es la corteza y también por debajo de lo que es el cuerpo calloso, que es esto que está aquí. Entonces aquí yo te voy a señalar el ventrículo lateral, no, aquí, perdón, aquí, el ventrículo lateral derecho, ¿eh? Es este. Lateral ventricle. Ese es el derecho. Entonces, este es el izquierdo, este que está acá, perdón, aquí, ahí, ese es el izquierdo, que está profundo, ustedes lo ven ahí, está profundo ya. Abajo del cuerpo calloso, que es esto que interconecta cada hemisferio del cerebro, y también a nivel profundo de lo que es la corteza. Bien, a nivel de prosencéfalo, como ya lo habíamos visto. Entonces, para que lo veas más claro, no sé si lo estás viendo, Justin. Donde se unen ellos dos aquí, ¿ves? Aquí en esta parte. Lo voy a ir girando, se forma el tercer ventrículo. Mira que aquí lo voy a tocar, perdón, aquí. O sea que están a nivel del mesencéfalo, es como usted dice. Y ahí está Third ventricle. el tercer ventrículo. ¿Ven? Entonces ellos dos, los dos laterales, o sea, el lateral izquierdo, que es este que está aquí, y el lateral derecho, que es este que está acá, desembocan en un tercero, que es este que está aquí, este conducto que está aquí, ¿ve? Perdón, aquí, ahí. Y ahí está lo que es el tercer ventrículo, que está a nivel medio, a nivel sagital, en todo el medio de lo que son las dos uniones de los hemisferios, y que está a nivel mesencefálico. Bien, entonces ese tercer ventrículo va a desembocar entonces en un cuarto ventrículo, que es este que está acá. Perdón, aquí. Ahí está el cuarto ventrículo. Fourth ventricle. Y ese cuarto ventrículo a su vez va entonces a lo que es el acueducto mesencefálico por su posición, o acueducto de Silvio, para entonces ya permitir que el líquido cefalorraquídeo se distribuya a todo lo que es el sistema nervioso central, incluye el encéfalo y la médula espinal. No sé si está un poco más claro, Justin. Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces, yo necesito en este momento, voy a tomar unos 5 minutos para eso, para tratar, es que no sé, a veces a mí me preocupa un poco porque yo estoy hablando aquí rato, a veces no sé si hay preguntas, si no hay preguntas asumo que está todo claro, pero a veces yo no sé si, como les digo en clase presencial, yo no sé si se me corta la voz, si hay interferencia, qué sé yo, tantas cosas que pueden ver a nivel de interferencia tecnológica. Entonces yo no sé si todo lo que he explicado está totalmente claro. Entonces vamos a hacer un pequeño diagnóstico al respecto de todo lo que expliqué en la clase anterior, en unos 5 minutos en su cámara, para poder entonces nosotros continuar a lo que sigue. ¿Por qué? Porque lo que viene es más que todo la parte fisiológica, la parte donde yo empiezo a hacer algunas descripciones de procesos en cuanto a lo que es la actividad neurológica en sí. Ahora, yo les hago la salvedad de algo. No estamos en un curso de fisiología, estamos en un curso de biología, eso sí. Pero hay muchas cosas que cuando uno da fisiología, a nivel ya de tercer, cuarto año, a nivel de biología, estoy hablando a nivel de biólogo, ¿no? Pero cuando damos esos cursos de biología, ya nosotros hemos tenido que dar química, genética, bioquímica y biología celular y molecular. O sea que hemos tenido una serie de asignaturas para poder comprender mejor la fisiología. Ustedes desde el primer año empiezan ya con aspectos fisiológicos, a pesar de que están en un curso de biología. Entonces a veces hay cosas que yo les digo a ustedes, que yo les doy un grupo de cuarto año de biología, fácilmente. Claro que las amplío un poco más, pero entonces el cúmulo de conocimientos que tienen que tener son básicos para lo que vienen a ustedes más adelante. Entonces la parte fisiológica es importante en ese sentido. Entonces voy a tratar de explicarles lo que ocurre a nivel de generación de potenciales de acción. Esa es una palabra clave y elemental cuando hablamos de fisiología, en cualquier tema de fisiología, cualquiera. Generación de potenciales de acción, potenciales de membrana, despolarización de la membrana, repolarización de la membrana, actividad de canales de ion o lo que son los iones de calcio, sodio y potasio. O sea, todo eso tiene que ver directamente con fisiología en cualquier aspecto, vegetal, animal, humano, en lo que sea. Entonces sí es importante tener en cuenta que algunas palabras que voy a utilizar ahorita son referentes específicamente cuando se habla de fisiología, y en este caso fisiología humana, que es lo que estamos viendo. Entonces yo quiero hacer una serie de preguntas de lo anterior. Por lo menos, ¿yo cómo puedo diferenciar un nervio
o la cadena de nervios paravertebrales y prevertebrales. ¿Cómo los diferencio? Esa sería una pregunta. Cuando lo expliqué, ¿qué diferencia tiene uno del otro? No lo recuerdo. Bueno, esa es una pregunta. La otra es, ¿qué diferencia hay entre una neurona preganglionar y una neurona postganglionar? Todo eso se lo expliqué en la clase anterior. ¿Alguien me lo puede decir aquí o comentar? Profe, ¿no sería la ubicación de los ¿Quién me está núcleos? hablando? Justin Bieber. No te encuentro, ¿qué? Ah, sí, arriba, listo. ¿Cómo dice Justin? Repite, por favor, Justin, repítame. Profe, ¿no sería como... Bueno, yo pienso que la ubicación, primeramente, de los núcleos, creo que era eso, ¿no? Que habían unos que estaban como al extremo y otros que estaban como en el centro y a los lados tenían las vainas de mielina. Uh-huh. Si mal no recuerdo, también puede ser la función Ok, que... sí, pero tengan en cuenta algo. El término paravertebral y prevertebral. Eso es de acuerdo a su posición. O sea, vas bien, Jotin, pero, por ejemplo, si yo digo paravertebral, ¿al lado de quién están esa cadena de ganglios? Esa cadena de ganglios, digo, nervios con forma de ganglio. ¿Dónde estarían ubicados? ¿No sería de la médula espinal, profe? Exactamente. Esos son los paravertebrales, los que están inmediatamente al lado, en cadena, desde la región T, recuerden, desde la región C8, T1 hasta la L2, eso es todo lo que es la cadena de ganglios paravertebrales o simplemente vertebrales, porque están al lado de la columna vertebral. Ya para diferenciarlos con respecto a su posición, entonces los que están hacia la parte anterior, es decir, los que van a permitir que se dé una inervación hacia los órganos viscerales, es lo que se conoce como nervios prevertebrales. Pero esos nervios prevertebrales también tienen otro nombre, ¿alguien lo recuerda? Creo que es ganglios colaterales. Estamos claritos, Anthony. Es correcto, son los ganglios colaterales y esos ganglios colaterales son 3. ¿Cuáles eran? Recuerden que yo también estoy verificando si lo que he dicho llega. A veces por todas las Creo que mesentérico superior, mesentérico inferior y correcto. ganglio celíaco. Y el celíaco o lo que forma también lo que es el plexo solar. Perfecto, está bien, eso no se lo había mencionado antes, pero el plexo solar. Recuerden que les mencioné que era un plexo. Un plexo era un cúmulo de nervios que se forman para permitir entonces que a partir de ellos se den diferentes inervaciones a nivel de todo lo que es la parte visceral o todo lo que es la parte de actividad autónoma. Así que bueno, en base es eso, esos son los prevertebrales. Todos vienen originándose de neuronas postganglionares, preganglionares, perdón, que vienen desde la parte paravertebral y que se dirigen hacia la parte anterior del cuerpo de una manera postganglionar. Es decir, los ganglios que se forman a nivel de la unión de los ganglios paravertebrales con los prevertebrales es lo que va a permitir entonces que se dé la vía entonces a nivel postganglionar, que es lo que va a inervar directamente los órganos diana y que van a tener entonces la actividad, en este caso simpática, porque estamos hablando a nivel de lo que es la región toracolumbar. ¿Me recuerdo? ¿Qué es lo que, los nombres que le había dicho? ¿Con qué otro nombre se conocía la región simpática? ¿Lo recuerdan? Bueno, eso lo acabo de decir, toracolumbar, pero ¿con qué otro nombre se conocía la región parasimpática? Craniosacra. Craniosacra. Excelente, muy bien, la craniosacra. Entonces estamos bien, eso es lo que estaba verificando nada más. Entonces, ¿qué era un nervio esplácnico? Alguien me lo puede recordar también. Dígame los nombres, que anoté a Justin, ¿quién más? A Anthony. El nervio esplásmico es uno cuyos orígenes torácico, pero está debajo del diafragma. Es lo que usted había explicado en la clase anterior. Exactamente. Su origen es torácico a nivel de las vértebras como posición, pero su inervación es por debajo del diafragma. Tienen que tener en cuenta eso en la anatomía descriptiva, que el diafragma, como es el límite que se da entre la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica, o bien lo que son las regiones del cuerpo, como cavidades, entonces lo que está inervando por debajo de esa región del diafragma, y ya considerando los 3 nervios colaterales, que son el celíaco, el mesentérico superior e inferior, entonces todo lo que está inervado por debajo es un nervio esplácnico.
Entonces, incluso hay un nervio esplécnico mayor y hay un nervio esplécnico menor. Ya hoy yo les debo compartir esa diapositiva, que es la que ya habíamos visto en la clase anterior. No la he compartido porque no la he terminado. Pretendo terminarla ahorita. Y entonces ya después ya ustedes la tienen como referencia porque esa es una imagen más que todo del Fox. Yo les voy a dar más adelante, antes del parcial, posiblemente sea este fin de semana para que tengan por lo menos 2 semanas, 1 semana y media para estudiar las páginas que van a estudiar del capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 del IRA Fox. Ese es el libro que voy a utilizar para el tema del sistema nervioso. En este caso ya cambié de libro. Van a usar ese. Todos lo tienen también. Entonces lo facilité. Creo que Daryl también lo compartió en un momento. Entonces va a ser del Fox. Igual yo les voy a decir dosificar qué es lo que tienen que estudiar de ahí, porque solamente créanme, con la diapositiva es suficiente. Pero igual hay unas cosas ahí que, como les mencioné cuando les mencioné lo que es la barrera hematoencefálica, también hay que ampliarlo un poquito allí porque no estaba en la presentación de su compañero, pero sí es importante que lo repasen también. La ley de todo o nada, los periodos refractarios, absoluto y relativo, que eso es lo que voy a hablarles ahorita un ratito, que voy a hablar de ello, para entonces ya ver lo que es la parte fisiológica en sí. Lo otro que les iba a preguntar, ya me respondieron bastante bien, lo que era cráneo, sacra, toracolumbar, esplácnico, postganglionar, preganglionar, paravertebral, prevertebral. Bien, todo eso es importante, que lo tengan en cuenta para el examen. También le había hablado de los nervios espinales, ustedes ya saben porque son 31, ¿verdad? ¿Alguien lo quiere recordar? Está clarito eso, no hay que recordarlo. Los pares espinales, perdón. Porque son 31. Profe, se lo pudiera recordar, estaría excelente. ¿Alguien lo puede mencionar a su compañero? Profe, eso Estaba se debe a compuesto- que en las cervicales hay 8 espacios cervicales, entonces están los 12 torácicos, están los 5 lumbares y entonces están los espacios del hueso sacro, y se supone que la suma de todo eso es que da los nervios esos. 31, o sea, pero falta el coxigio, que es el último, que es como El uno solo. coxigio, sí. El 31, o sea, son 30, sería 8, 12, 5, 5 y 1. Sí, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio. O sea que son 31. ¿Paola iba a decir algo? Muy bien, Jorge. Bueno, creo que ¿Puede repetirlo, por favor? creo que Eso Paola mismo iba a responder. Sí, iba a iba a responder. responder lo mismo. Sí, está bien. Igual, tienen la participación ahí, Paola. ¿Quién me habló por acá? No sé, alguien me habló, pero no vi. Sí, podía repetirlo. Los pares craneales son claros, son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio. 8, 12, 5, 5 y 1. Recuerden que tienen que basarse en la columna vertebral. La única diferencia, ¿cuál es? Que en este caso ya los sacros se cuentan como 5, no como uno solo. El coxigio sigue contándose como uno solo y se suma 1 a la C, es decir, a la región C, cervical, porque eran 7 vértebras, pero se suma un espacio ahí que se forma que es la C8. A nivel Profe, nervioso. dijo que eran 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5... ¿Cuáles eran los otros? 5 Gracias. sacros. O sea, recuerden que esos 5 sacros corresponden a las 5 vértebras fusionadas del hueso sacro. Ya no se cuenta como un solo hueso, acá se cuenta como 5 regiones, o sea, 5 partes, porque ustedes recuerdan, en ese hueso sacro que ustedes vieron en el laboratorio, que hay agujeros. Se forma el hiato sacro hacia la parte posterior y hay agujeros. Entre cada agujero de eso se van dando ramificaciones de nervios. Entonces, por eso se cuenta cada segmento como uno solo y por eso son 5, porque son 5 vértebras fusionadas. Y la coxiglia, que vendría siendo en este caso lo que es la que se cuenta como 1, que hace en total 31 pares espinales. Entonces, de eso se trata. Estamos bien, la presentación anterior, lo que les había dicho, ¿no? Bien, voy a presentarles, gracias, una diapositiva aquí. Ya pueden apagar la cámara, si gustan, si no la dejan encendida. Les presento. Ahí tienen mi pantalla, ¿cierto?
Sí, profesor. Lo que les estaba diciendo, ya se los compartí, que era esto, ya se los compartí, ya ustedes lo tienen, esta información. Ahí tienen un poquito de información para el parcial del laboratorio. Les reitero, creo que ya se lo he dicho anteriormente, pero de todas maneras lo reitero, el parcial del laboratorio más que todo va a ser anatómico. O sea, todo eso que vimos en el encéfalo, cómo está formado y las partes que componen el cerebro y los lóbulos y todo eso es anatomía. Es decir, todo eso viene en laboratorio. Preguntas de laboratorio. Y la parte fisiológica, que es lo que di en la clase anterior el martes pasado y lo que doy hoy, a nivel de procesos descriptivos, es parte del parcial de teoría. Entonces, bueno, esto creo que es, a ver si es este que está aquí. Esta se la comparto hoy, ya esto lo hemos dado, el tipo de neuronas, los términos específicos en lo que es el sistema nervioso, que son necesarios comprender cada uno de estos términos. Voy a presentar, pero ahorita todo lo que es el arco reflejo y arco reflejo a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel de lo que es la musculatura esquelética y a nivel de lo que es la musculatura visceral. Cuando hablo de musculatura visceral me refiero a todo lo que es de actividad involuntaria, músculo liso, músculo cardíaco y las glándulas. Todo esto es visceral. También lo que es la función de las células gliales, o las neuroglias o las glías, que vendrán siendo los astrocitos, los ependimocitos, los oligodendrocitos y las microglias. Recuerden que una cosa importante, también están las células satélite, que estas que están acá, que pertenecen, al igual que las de Schwann, al sistema nervioso periférico. Apoyan las funciones de neuronas dentro de ganglios sensitivos y autonómicos. También se llaman gliocitos ganglionares. Eso es importante que lo tengan en cuenta ahí, lo que son las células satélites. Digamos que estas son como células estructurales de soporte a las células de Schwann. Y todas estas que están acá son las células estructurales, las células típicas que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, que son estas que están aquí, las 4. Ya esto lo habíamos visto, lo que es la formación de la vaina de mielina. Y yo les había dicho que iba a pasar esto con respecto a lo que es la barrera neuroencefálica y les dije que iba a quedar aquí, si lo recuerdan. Ahí entonces empiezo tratando de que no sea tan complicado la situación, porque realmente estos procesos, yo les soy honesto, cuando se dan a nivel de fisiología, tienden a ser un poco tediosos, pero realmente son bastante sencillos. Solamente hay que tratar de ir visualizando que esto está ocurriendo a nivel de un axón, y que cuando se da esa despolarización de la membrana es con el simple hecho de que la generación de potenciales de acción permita que se dé lo que es de manera eficiente la conducción de un impulso nervioso. Eso se lo estoy definiendo con mis palabras, de una manera muy sencilla, para tener el concepto clave o fundamental de lo que corresponde a lo que es este término que está acá arriba. ¿Qué ocurre con la despolarización de la membrana? Entonces, si ustedes ven ahí este gráfico que está aquí, a nivel de un nervio, vamos a pensar en un nervio, en una célula, permiso, típica, una célula nerviosa típica, donde ustedes ven aquí que este gráfico está representado por 2 colores. Ustedes tengan en cuenta esos 2 colores principalmente para poder comprender un poco este proceso. Les doy otro ejemplo. Miren, a nivel de... Antes de empezar con esto, les pregunto, ¿qué permite que el corazón se mantenga latiendo constantemente? Una pregunta así abierta. ¿Qué permite que el corazón se mantenga en constante movimiento? ¿Quién me puede responder eso así de una manera con su palabra? Nuestro corazón está latiendo, está palpitando, está bombeando sangre, pero ¿qué permite que eso se dé de manera constante y continua desde antes de nacer incluso? Una pregunta un poquito sencilla. Creo que me la pueden responder cualquiera de ustedes. Con su palabra. ¿Alguien me la puede responder? Profe, yo no estoy seguro. No importa, dígame. Pero, o sea, yo pienso que estarían bueno, por lo que usted había dicho que era de los sistemas, el parasimpático y el simpático, ¿no? Que lo controlan, que él se mantenga por una vía parasimpática y otra vía simpática, que suba la creo que es que suba la presión, y la otra que se mantenga, algo así. Ok, sí tiene que ver, Justin, ¿verdad? ¿Me está hablando? Sí, profe. Que no veo Sí. pantalla.
Sí, sí tiene que ver, pero bueno, ya que usted me está mencionando eso de la vía simpática y parasimpática, realmente, ¿qué condiciona que sea una vía simpática o parasimpática? Los nervios, ¿verdad? La inervación que llevan directamente hacia lo que es las cámaras del corazón. Entonces, ¿qué función tienen estos nervios? En este caso, ya sea una vía simpática o una vía parasimpática, que principalmente estamos hablando del nervio neumogástrico, que es el vago. Este nervio lo que hace es que genera un voltaje al corazón. Y ese voltaje es lo que va a permitir entonces que el corazón se mantenga con su membrana en un potencial, o sea, es decir, la membrana celular, ¿no? De las fibras cardíacas, se mantenga en un potencial y ese potencial permite entonces que se despolarice. Al despolarizarse esa membrana, entonces los milivoltios que se generan para que el corazón se mantenga en constante movimiento permiten entonces que se dé de manera eficiente ese bombeo de sangre a todas las partes del cuerpo. Es decir, digamos que es como la electricidad que permite que el corazón se mantenga constantemente, o digamos que el corazón se mantenga conectado a un flujo de energía para permitir que él mantenga ese movimiento constante desde antes de nacer, desde que se forma, ¿no? 1 mes y medio aproximadamente. Entonces, para que lo vean de manera bastante sencilla, la actividad nerviosa lo que hace es que genera milivoltios, y esos milivoltios en milisegundos y también es decir, ustedes ven aquí, los milivoltios se miden en milisegundos, van a permitir entonces que de manera eficiente las compuertas de los canales que forman a nivel celular esa estructura cardíaca, el corazón, entonces tengan los momentos específicos de acción. Entonces, por eso se llama potenciales de acción. ¿Ven? Es como, digámoslo así, repito, es como si el corazón estuviera conectado a una fuente de corriente. En este caso lo va a generar el sistema nervioso central a través del cerebro y a través del nervio vago. No sé si mi explicación es un poco muy sencilla, muy vaga o se comprende lo que estoy diciendo. Es que realmente no estoy entrando en detalle, pero más o menos para que tengan el concepto clave, básico, ya cuando entre un poquito más en profundidad, sea comprensible lo que estoy diciendo. La fisiología es así, a veces es tan complicada, tantos términos, tantas palabras, que esto se vuelve de todo. Yo también pasé por ser estudiante y así me pasaba, pero no. Después veía, oye, esto es así, esto es así, esto es tan fácil, solamente que seguir la secuencia. ¿Me expliqué? Entonces, Sí, profe. el nervio vago el que genera el voltaje hacia el corazón. Exacto, exacto. Ahora, genera los voltios, ¿verdad? O lo que es el voltaje necesario para que él mantenga esa actividad que le conocen como autorritmicidad. ¿Por qué se llama autorritmicidad? Porque él está constantemente en movimiento independientemente de lo que hagamos y nunca se va a detener. Dicen que solamente se detiene 1 milisegundo cuando estornudamos, pero eso es imperceptible para nosotros. De manera constante él se mantiene en movimiento. Entonces necesita de un voltaje que lo generan los nervios vagos para permitir entonces que se dé su actividad. Y aparte de eso también entonces esa vía vaga neumogástrica va a tener acción de estos neurotransmisores. Así como creo que también se los expliqué en clase, los dos grupos. El neurotransmisor que va a permitir que así mismo como el corazón aumente su FC, o sea, su frecuencia cardíaca, asimismo va a pasar un momento en que ya no puede estar tanto en ese momento de frecuencia cardíaca alta y tiene que volver nuevamente a su normalidad dentro del rango de frecuencia. Entonces, eso es parte de esa regulación a nivel de neurotransmisores que está condicionando que el corazón se mantenga entonces estable. Porque miren, les voy a dar un ejemplo vago, ya usando mucho la palabra porque estamos utilizándola acá. Eso le pasa a nivel nosotros de biología, en zoología, eso le pasa a los muletos. No sé si han visto esa situación, un conejo. Si usted lo asusta mucho, el corazón se le acelera tanto que mueren del susto. No sé si se han escuchado eso, lo han visto. Entonces, si a nosotros nos pasa eso, podemos también morir, ¿no? Pero el sistema nervioso es tan específico en su actuar que hace que todo se regule de una manera bastante controlada y permite entonces que el corazón mantenga su ritmo a un ritmo constante y estable. Pero bueno, eso lo veré en circulatorio, porque allá lo vuelvo a repetir. Acá lo estoy viendo desde el punto de vista nervioso. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, le hago otra pregunta. Por eso que ustedes el curso que dan en la parte A se llama Biología Celular y Molecular. Este se llama Biología 2, que tiene el enfoque de la anatomía y la fisiología humana. Pero yo necesito algunos conceptos de biología celular y molecular. Y yo les pregunto, a nivel de una célula, los canales de sodio, calcio y potasio, ¿cuáles son los que están, digamos, de acuerdo a los iones, cuáles iones están dentro de la célula y cuáles iones están fuera de la célula?
Imagínate una célula con su membrana celular, con su núcleo, con su citoplasma, lo que vemos desde la escuela, ¿no? ¿Cuáles son los iones que se encuentran dentro de la célula y cuáles son los iones que se encuentran externos? O sea, a nivel intracelular y a nivel extracelular. Les pregunto. Me dice el nombre y me responde. Pienso que eso me lo pueden responder. Dentro de los de sodio. Exactamente. Dentro, a nivel intracelular, se encuentra el ion sodio. Y fuera los iones potasio. Y los iones de potasio y de calcio, bueno, aquí no los menciono. Creo que si también en la diapositiva se pudieron haber guiado de ahí. El de calcio también participa en todo lo que es la actividad neurológica de lo que es el proceso de sinapsis. Ahorita se los menciono más adelante también, pero sería así. ¿Quién me lo respondió? Pablo Núñez. Muy bien, Pablo. Entonces, los iones potasio, o sea, K más, se encuentran internamente dentro de la célula a nivel intracelular y lo que se encuentran fuera, en este caso, vendrán siendo lo que son los iones sodio. Bien, tengamos en cuenta eso. No se confundan con esto, porque aquí dice dentro y fuera, pero ahorita les explico eso. Si es como lo mencionó Pablo, dentro el potasio y fuera lo que es el sodio. Estos canales lo que hacen es que mantienen su actividad de apertura y cierre. Apertura y cierre de acuerdo a lo que es la intensidad de la generación del voltaje para que el potencial de acción se genere y a la vez entonces permite que la membrana se despolarice. No sé si me están siguiendo en ese sentido. ¿A qué se refiere eso? Bien. Vamos a empezar acá, en esta imagen que está aquí. Esto es el Fox, la figura 7.13. Se lo voy a explicar de una manera bastante sencilla y ustedes van viendo la relación que existe. Cuando digamos que se genera un estímulo, cualquiera, un estímulo externo, físico, térmico, cualquier tipo de estímulo. Entonces, el estímulo siempre va a tener un periodo para permitir entonces que se dé esa acción. Aquí ustedes pueden ver este periodo aquí de tiempo, que es corto, entonces un estímulo. Eso es lo que se conoce como un periodo de latencia, es decir, lo que inicia antes que se dé una actividad nerviosa. Se lo mencioné en la actividad refleja, se lo recuerdan, lo que era el periodo de latencia. Entonces, si ustedes ven ese estímulo, va a permitir entonces que se genere, que haya una membrana que se despolarice. Aquí, en este caso, cuando la membrana se despolariza, el potencial de acción se eleva considerablemente. Eso va a tener un rango de acción entre lo que es la generación del milivoltio, que está aproximadamente en unos 30 milivoltios, hasta un límite de acción nerviosa. Entonces, esos 30 milivoltios que se dan para generar, que la membrana se despolarice, va a permitir entonces que fluya hacia adentro el sodio que se encontraba a nivel extracelular. Para que no nos confundamos con esta palabra dentro. Esto quiere decir que aquí el sodio está fluyendo hacia adentro de la membrana. En ese momento llega el tiempo específico donde que el voltaje que se generó para generar el potencial de acción y que la membrana se despolarice, ustedes lo ven aquí, se genera el potencial de acción, tiene un periodo de caída. Entonces, ese periodo de caída nuevamente llega hacia lo que se conoce como un periodo de umbral. Cuando eso está ocurriendo, que el potencial de acción tiene su caída, aquí se despolarizó la membrana, aquí se generó el potencial de acción, tiene su caída, entonces en ese momento el sodio que se encontraba internamente dentro de la célula, entonces fluye hacia afuera, a nivel extracelular, permitiendo entonces que caiga en un umbral que está aproximadamente a unos por debajo de lo que es el voltio, 60, 55 milivoltios, y eso permite entonces que el potencial de acción que se generó caiga en un potencial de membrana en reposo. ¿Para qué pasa eso? Para que nuevamente haya otro nuevo estímulo y haya nuevamente una nueva exploración de la membrana y así nuevamente se genere un nuevo potencial de acción. Cuando se genera el potencial de acción, entonces va ocurriendo constantemente y de manera sincronizada lo que es la apertura de los canales. Aquí sería, en esta parte, sería la apertura de los canales de sodio para permitir que este ion entre a nivel intracelular. Y aquí sería la apertura de los canales de potasio cuando cae el potencial de acción para que los iones de potasio fluyan fuera de lo que es la membrana celular. Llega un momento en que estos dos canales llegan a un equilibrio iónico. Entonces ese equilibrio iónico condiciona a que se cierre una compuerta, se abra la otra en sitios diferentes
y nuevamente inicia el ciclo de que a través de un nuevo estímulo se genera nuevamente un potencial de acción y nuevamente caiga de nuevo en un potencial de membrana en reposo. Eso es constante, continuo, a nivel nervioso, porque es como un... aquí tienen que tener en cuenta algo. Ustedes se acuerdan, aquí solamente memoricen, lo que se formaba entre una vaina de mielina y otro, en una neurona. Como se lo mostré en la diapositiva en la clase anterior. Se los muestro. Esto, Esto. ¿Lo ven? Eso que se forma entre una envoltura de vaina de mielina, que forman las células de Schwann con su axón correspondiente, se llama nódulos de Rambier. ¿Lo ven? Aquí hay un nódulo de Rambier, aquí hay un nódulo de Rambier y aquí hay un nódulo de Rambier. Eso es lo que se conoce como una respuesta saltatoria. ¿Por qué? Porque aquí se generó el potencial de acción, permitió entonces que la membrana despolarizada tuviera un milivoltaje amplio de más 30, cayera y que ese entonces potencial de acción caiga hacia un potencial de membrana en reposo. Aquí está el nódulo de Rambier, que es la respuesta saltatoria. Y nuevamente entonces se genera un nuevo estímulo que le da continuidad a una nueva despolarización de la membrana, en este caso la membrana que forma las células de Schwann, genera el potencial de acción, cae el potencial de acción, que eso se llama repolarización, y entonces al final nuevamente cae en otro potencial de membrana en reposo, y son estos espacios que están aquí. ¿Lo ven? Y aquí y ahí sigue pasando lo mismo a nivel de cadena, lo que es la parte de lo que es la actividad mielínica que permite que se dé de manera constante y eficiente la conducción de un impulso nervioso. Preguntas. ¿Hasta ahí está claro lo que estoy diciendo? Con toda confianza, díganme sí o no. Si tengo que repetir algo, lo repito. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, así se lo di de una manera introductoria acá. Ahora vamos a verlo acá. Acá está, bueno, lo que dije está explicado un poco más sencillo aquí. Porque si ustedes ven aquí la coloración, en este caso es como un amarillo. Número 1. Yo les había mencionado que el sodio se encontraba fuera de la célula. Aquí lo dice, las compuertas. Vamos a ver dónde podemos iniciarlo. Porque también tenemos que tener en cuenta esto desde el punto de vista del estímulo que se genera. Es decir, cuando se produce un estímulo, inmediatamente va a haber aquí, en color azul, de rosado pasa azul, ya empieza a despolarizarse la membrana. Eso va a depender del voltaje y va a permitir entonces que el pico de acción se forme hasta aquí, para permitir que se dé lo que es el potencial de acción. Entonces, vamos a verlo desde aquí. Las compuertas de sodio reguladas por el voltaje se abren. Al abrirse, entonces, el sodio fluye hacia adentro, como lo ven acá. El sodio se difunde, aquí lo dice, hacia adentro de la célula, y eso permite entonces que se dé la despolarización de la membrana, que es acá, cuando llega al punto máximo de lo que es el milivoltaje que se da en lo que es la condición del impulso nervioso, que es de más 30. Aquí lo pueden ver. Entonces se da más despolarización, como lo menciona aquí. Y eso permite entonces nuevamente que las compuertas de sodio reguladas por voltaje se abran, pero en otro sitio diferente. Y así se da de manera continua lo que es el ciclo de despolarización de la membrana. Porque esto, siempre, recuerden algo, siempre cuando se despolariza, se genera potencial de acción, cae el potencial de acción por medio de una repolarización, eso siempre va a llevar a un umbral que condiciona un potencial de membrana en reposo. Y esto va a depender entonces de que se dé un nuevo estímulo. Es como decir esto, ¿ves? Esta línea rosada se pega aquí de nuevo. Se genera un nuevo estímulo y genera entonces una nueva despolarización de la membrana. Pero todo está condicionado por la apertura de los canales de sodio que permitió que éste fluyera hacia dentro de la célula. Aquí. ¿Qué pasa con las compuertas o los canales o los cisternas, también le llaman? Compuertas, cisternas, canales, todos son lo mismo. De potasio, que ya habíamos dicho que se encuentran, aquí está. Se encuentran dentro de la célula, por tanto, cuando ellos se abren por la acción del voltaje, lo que hace es que fluye hacia afuera de la célula, que es lo que está pasando aquí. Mientras que el sodio entraba en la despolarización de la membrana, el potasio fluye hacia afuera en la repolarización de la membrana. Entonces, miren lo que dice aquí. Cuando esto pasa, que el potasio se difunde hacia afuera de la célula, ¿qué pasó con la despolarización? Disminuye considerablemente. Y aquí ustedes lo ven, ¿ves? La caída, ¿ves? Eso hace que al disminuir llegue hacia un umbral del voltaje y así permite entonces que esa membrana que se despolarizó caiga completamente hacia un potencial de membrana en reposo. Y sigue.
es constante, es consecuente, ¿no? Porque la conducción del impulso nervioso se tiene que dar de esa manera. Preguntas. Profe, eso sería como lo que usted dijo ayer que había pasado con Katie, que la célula trataba de utilizar toda como que utilizaba la energía que quedaba y después había como un descenso. Esa es parte de la explicación en ese caso. Es parte, sí. Porque si ustedes recuerdan, incluso antes de medirles, yo le dije, va a pasar posiblemente esto con Katie. Y así fue. Se esperaba que bajara, pero no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó a nivel celular en ella? El consumo de energía fue muy brusco, fue muy drástico. Es decir, lo usó de manera acelerada. Sin embargo, en otros compañeros lo usó progresivamente. Entonces, todo eso tiene explicación fisiológica. Y también yo les dije clarito ayer, si todos fuéramos iguales, no, somos diferentes. Entonces, a veces el mismo metabolismo depende de cómo se va a comportar lo que es a nivel de lo que son los canales, la apertura y la expresión de las membranas. Entonces, sí, tiene que ver en parte eso que pasó ahí. Entonces, esos generales, por lo general, esos potenciales de acción que se van produciendo van a estar dependiendo de cómo se da lo que es el estímulo. En este caso, el estímulo para ella, ¿cuál fue? Consumo de glucosa pura. Ese fue el estímulo que lo que hizo fue que se consumió de una manera rápida. Y eso que Moisés no consumió la cantidad completa y los valores fueron altos. Si nos hubiéramos ido a la cantidad que yo le indiqué, posiblemente los valores hubieran sido mucho más altos. A pesar de que esa fue la que dio mejor de todas porque dio una curva perfecta, es decir, sin alteración. Pero hubiese sido mejor incluso. Pero está bien. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Otra? Voy a leerles esto aquí, textual, que es más o menos lo que explica aquí. Dice el número 1, dice las compuertas de sodio se abren y el sodio se difunde hacia la célula. Luego de un periodo breve, las compuertas de potasio se abren y el potasio se difunde hacia afuera de la célula. Y aquí, es importante esto, una difusión de sodio hacia adentro causa más despolarización, que es esto que está aquí, ¿ven? Miren cómo sube. Importante, ¿ven? Sube. El sodio que fluye hacia adentro de la célula, que se encuentra externo, es el que permite que la membrana se mantenga en mayor despolarización. Entonces, que a su vez causa apertura adicional de las compuertas de sodio. Ahí es ahí donde yo les decía que había otros puntos específicos donde también esos canales se abren. Por retroalimentación positiva, es decir, que también permite que se fluya lo que es el sodio hacia dentro de la célula. La abertura de compuertas de potasio y la difusión hacia afuera del potasio, hacia el interior de la célula más negativo, y así tiene un efecto de retroalimentación negativa. ¿Eso qué indica? Que como el potencial de acción se había generado, entonces el sodio que está fluyendo hacia afuera hace que esa membrana que estaba despolarizada caiga en potencial de acción y caiga hacia un potencial de reposo. Y de manera controlada, ese umbral que permitió que el potencial de membrana de reposo se diera, y digamos que en ese momento ya los canales de potasio fueron agotándose y se fueron acabando el potasio que se encontraba dentro hacia afuera, entonces lo que hace es que se cierra y nuevamente entonces empieza un nuevo estímulo, empieza a fluir sodio hacia adentro y ya entonces se recarga lo que es la cantidad de potasio que se encontraba a nivel intracelular y nuevamente entonces empieza a fluir hacia afuera. De manera que esto ocurre constantemente, vuelve y se forma otro gráfico igual, de manera constante. Así pasa con el corazón. Yo no sé si ustedes pueden seguir el puntero ahí. El corazón sería esto. Sube, baja, generando potencial de acción constantemente, así. Algo así como esto sería a nivel nervioso, porque el nervio, para la redundancia, va a inervar la estructura, en este caso el tejido, para permitir entonces que constantemente él se mantenga en autorritmicidad, hablando del corazón. Bien, entonces eso es una manera muy sencilla de explicar lo que es de la expresión de la membrana. ¿Qué tienen que tener en cuenta aquí como conceptos fundamentales? La posición del ion externo y la posición del ion interno. El flujo de iones externos hacia adentro de la célula y el flujo de iones externos hacia adentro de la célula. Pero le dije lo mismo, de externos hacia adentro de la célula y de internos hacia afuera de la célula. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Porque el flujo de sodio es el que permite que la membrana se despolarice y el flujo de potasio hacia afuera es el que permite que la membrana se repolarice. Aquí no lo dice en ningún lado, pero cuando cae el potencial de acción, eso se llama repolarización de la membrana. Aquí subiendo se llama despolarización y aquí bajando se llama repolarización. Bien, entonces la repolarización como cae, siempre cae en un potencial de membrana en reposo. Y nuevamente empieza el ciclo.
constantemente. Ustedes si yo fuera estudiante, yo me estaría haciendo esta pregunta, porque yo me la hacía. Yo me pongo, cuando yo me hacía esta pregunta, y yo me preguntaba a mí mismo, ¿y esto para qué me sirve aprendérmelo? Sirve para mucho. ¿Saben por qué? Porque estamos viendo fisiológicamente cómo se da la actividad a nivel ya de los órganos. Es decir, esto parece, a nivel bioquímico, parece un poquito de que no tiene mucha significancia, pero sí, porque entonces cómo actúa el órgano o cómo se da entonces la actividad cardíaca, por decir un ejemplo, o la respuesta de nosotros a los diferentes estímulos. Hay muchos factores importantes a nivel celular, a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, que tienen que tener en cuenta, porque para eso permite entonces que la actividad fisiológica de cada órgano del cuerpo humano tenga su actividad eficiente. Entonces es importante. Y la otra, bueno, hay otra cosa que te tengo que mencionar. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a esto? De aquí. Entonces la repolarización se va a generar por la salida de potasio. Sí. Cuando digamos que se activa la salida del potasio que está interno hacia afuera, eso hace que el potencial de acción caiga. Aquí cae considerablemente. Miren el puntero. Entonces, esa condición, aquí lo dice, ¿ves? Las compuertas de potasio reguladas por voltaje se abren, el potasio se difunde hacia afuera de la célula y eso hace que haya menos despolarización. Al haber menos despolarización, entonces eso cae en una repolarización, que en este caso viene siendo una retroalimentación negativa. Porque ya al no haber directamente la membrana despolarizada, entonces lo que hace es que cae a un potencial de membrana en reposo. Así que sí, esa será la causa por la cual el potencial de acción cae. La salida del potasio hacia afuera de la célula, a nivel extracelular. Correcto. Entonces, si no hay preguntas ahí, voy a pasar a la otra que está relacionada a esto, pero entonces habla de lo que son los periodos refractarios. Importante, esto aquí. El potencial de membrana se repolariza, sí lo menciona, miren, sí lo he mencionado, pero aquí está la palabrita, ¿eh? Se repolariza desde desde más 30, aquí está, ¿ves? Más 30 hasta menos 70, aquí está, esta caída, ¿ves? Por eso mencioné que aquí se da la repolarización en el área morada, lila, esto que está aquí, y en el área amarilla se da lo que es la despolarización de la membrana. Una despolarización de la membrana depende del sodio que entra en la célula, y una repolarización de la membrana depende del potasio que sale de la célula. Así, de manera resumida, mucho más fácil. ¿Esos valores pueden cambiar? No. A nivel fisiológico, es importantísima esa pregunta. A nivel fisiológico, por lo regular, la actividad nerviosa se mantiene en ese rango de voltajes. Se mantiene en ese rango de voltaje. Por ejemplo, creo que por aquí. Sí, aquí está, ¿ves? Más 30, menos 70. Más o menos en esos rangos se encuentran. A nivel fisiológico humano. Entonces se mantienen esos rangos. Por eso es que cuando se habla de más 30, aquí más 30, aquí, ya la cantidad de sodio que estaba ingresando hacia dentro de la célula ya tiene como una caída, porque es como, digamos que, veámoslo así, el sodio que va entrando, ya la cantidad que fluye hacia adentro va disminuyendo su caudal de ion hacia interno. Entonces lo que hace es que así mismo cae más o menos en más 30 lo que es el potencial de acción. Aquí se genera el potencial de acción y aquí cae. Entonces es decir, como que la cantidad de sodio va disminuyendo progresivamente hasta que entonces se cierra el canal por completo, y ya entonces en ese momento empieza su caída, que es lo que se conoce como repolarización. Aquí. Y así mismo pasa con el potasio. Él empieza a fluir, pero así mismo entonces poco a poco empieza a disminuirse la cantidad de ion hacia afuera de la célula hasta que se cierra el canal, y ya nuevamente empieza a generarse sodio hacia adentro, y ya nuevamente se abren los potasios, y consecuentemente ocurre el ciclo siempre de esa manera, constante, continuo. Bien, ahora sí, continúo. Entonces, cambios de potencial de la membrana. Básicamente lo que he explicado en la diapositiva anterior es lo mismo, solamente que voy a diferenciar en periodos. Y veámoslo así. Ya lo sé que en este caso me están poniendo esto en color celeste. Esto, ¿qué me indica esto que está aquí? Les pregunto. Una despolarización. Exacto. ¿Por qué la causa? Aquí lo dice, ¿ves? Causado por difusión. O sea, recuerden que me pueden definir qué es difusión.
Profe, ¿no sería la esparción, o sea, como dónde se esparce, digamos, si fueran los líquidos, sería como se esparce, Háblame de gradientes. si fuera gradiente de concentración? Exacto. Cuando hablamos de difusión, háblame de gradientes. Ustedes dijeron Sería difusión, ustedes dijeron difusión, ósmosis, transporte activo, transporte pasivo. Estoy seguro que dieron todo eso. Entonces, ¿qué es difusión? sería el camino que seguirían las partículas sobre un gradiente de concentración. ¿De mayor a menor o de menor a mayor? De menor concentración a mayor concentración. Ajá. Bueno, verifiquen eso, de mayor a menor. Ajá. Recuerden que la difusión se da en este caso, por iones. Cuando hablamos de agua, específicamente hablamos de ósmosis, que son procesos similares, pero cambian lo que son los solutos, solventes y solutos. Eso lo dieron en la parte A, estoy seguro. Entonces, la difusión entonces viene el gradiente de mayor a menor concentración. De manera que en este momento está ocurriendo la dispersión de la membrana. ¿Por qué? Porque el sodio se difunde hacia el axón, es decir, hacia la membrana del axón. Eso a nivel de más o menos más 30 milivoltios permite entonces que la membrana que se despolarización crea lo que es el potencial de acción. Entonces el potencial de acción, en este caso en la parte verde, va a tener una caída. ¿Por qué? Porque se difunde potasio hacia afuera de la acción, es decir, hacia afuera de él. Por eso decía, aquí está internamente, aquí está externamente, que va a ser la parte interna, y aquí está internamente, que va a ser la parte externa. Entonces, aquí en la parte verde, ¿qué ocurrió con el potencial de acción que se generó? Cae considerablemente hasta un potencial de membrana en reposo. Es lo mismo que expliqué en la diapositiva anterior. Solamente que aquí están explicando qué es lo que causa cada fenómeno. Es decir, la membrana se despolariza por acción de difusión de sodio hacia el axón. La membrana se repolariza por acción de difusión de potasio hacia afuera del axón. ¿Está más claro hoy? Creo que está más claro, ¿sí, verdad? Y se genera lo que es un potencial de membrana en reposo, que esto permite que nuevamente se dé un estímulo, ese estímulo entonces despolariza la membrana y nuevamente la membrana se repolariza constantemente y continuo. Ahora, hay también eventos importantes aquí que a mí me gusta cómo el Fox lo hace porque se los va enumerando y te va señalando específicamente qué ocurre en cada momento de lo que es la generación de potencial de acción o potencial de membrana, que es lo que dice aquí, cambia el potencial de la membrana. Entonces miren lo que ocurre aquí. Ya cuando se da aquí, ¿cómo se llamaba esto aquí? De 0 a la parte celeste, ¿cómo se llamaba esto aquí? Lo dije hace un ratito. ¿No lo recuerdan? Es el periodo de latencia. ¿Recuerdan? Aquí hay uno, acá hay otro. Entonces, cuando se despolariza la membrana, inmediatamente aumenta su potencial de acción. Es decir, al despolarizarse genera que el milivoltio aumente considerablemente. Y ahí, ¿qué pasa? Los canales de sodio con compuertas se abren. Es decir, se abren porque este debe fluir hacia dentro de la célula. Aquí. Permiso, alguno de ustedes me está escribiendo algo porque veo que entra el mensaje, pero no sé. Sí. Si me está escuchando, ok, entiendo. Sí. Parece que está lloviendo en varios lugares y se le está cayendo la internet. Me parece. Yo recuerden que no estoy viendo la pantalla, pero sí, ahorita yo lo veo al final. Ajá, entonces les decía, y comprendo, ¿sí? Entonces ahí igual yo les comparto la presentación y ustedes se van poniendo al día. Y cuando se da aquí, el momento, digamos que el pico que se forma aquí en lo que es la membrana cuando se despolariza, ya a nivel de la parte más alta. ¿Cuánto estamos aquí en milivoltios? Aquí. 30. Hasta 30, es decir, hasta ahí. Entonces, aquí esos canales de potasio, de sodio que estaban abiertos, es lo que le decía, empiezan a disminuir la cantidad de iones que se difundía hacia afuera, hacia adentro de la célula. Entonces empiezan a desactivarse los canales de sodio. Como ellos se desactivan, es decir, que ya no están ingresando el ion de sodio hacia adentro de la célula, lo que hace es que empieza el potencial de acción en su caída, aquí, constantemente. Entonces, miren que la caída aquí ya te la menciona de este lado. Los canales de potasio con compuertas se abren. Eso está ocurriendo simultáneamente, para que lo tengan en cuenta. A ver, no nos confundamos aquí. Cuando esto estaba dando la apertura a los canales de sodio, las compuertas de potasio también se abrían. Pero recuerden que el potasio lo que hacía era que se difundía hacia afuera.
Entonces, cuando llega aquí el potencial de acción a su mayor cantidad de voltaje, que es más 30, empiezan a desactivarse estos canales de sodio, pero los canales de potasio que estaban también abiertos desde adentro hacia afuera, también entonces empiezan a desactivarse, que es lo que está pasando aquí. ¿Ven? Empieza la desactivación de los canales de potasio, aquí. Entonces, eso hace que el potencial de acción caiga considerablemente hacia un potencial de membrana en reposo. A nivel del paso número 4, aquí, los canales de sodio y potasio con compuerta se cierran, es decir, ya una vez ya no entró más sodio y ya no salió más potasio, lo que hace que estos se cierran. Eso ocurre aproximadamente en unos milisegundos solamente, 2 milisegundos. O sea que eso es rápido. ¿Por qué? Porque así mismo como se estaban cerrando, así mismo se estaba generando también actividad iónica y así mismo entonces empieza nuevamente el ciclo, permitiendo que nuevamente se abran los canales de sodio y nuevamente se abran los canales de potasio para que entre sodio y salga potasio constantemente. Y eso da consecuencia o continuidad a lo que es la generación de potencial de acción mediante una respuesta saltatoria y también mediante esa respuesta saltatoria entonces permitir que se dé lo que es la generación del impulso nervioso a nivel axónico. Recuerden que esto está condicionado por mielina, que es la que permite que se dé de manera eficiente lo que es la conducción del impulso nervioso. Entonces, aquí se resume en estas dos gráficas qué ocurre de acuerdo a lo que es la apertura y cierre de los canales de sodio y potasio. Una cosa importante, aquí yo podría mencionarles los canales de calcio también, pero solamente me hace en esta parte, sí se lo voy a mencionar más adelante, los canales de calcio también participan aquí. Ahora les pregunto, si ya sabemos que el potasio está interno de la célula, el sodio está afuera, ¿dónde estaría el calcio? ¿Adentro o afuera? ¿Sería hermano del sodio o del potasio? Sería del potasio. El potasio, profe. No, se encuentra afuera, igual que el sodio. Se encuentra afuera. Los iones extracelulares son el sodio y el calcio. Y los iones intracelulares es el potasio. Más adelante lo van a ver. Ahora, esta imagen que está acá, yo siempre hago esto y me gusta compararlo con lo que es la actividad cardíaca, que es lo que le mencionaba hace un rato. ¿Por qué? Porque el corazón, como órgano, tiene esa, bueno, para mí es bastante interesante, ¿no? Cómo funciona y qué efecto tienen estos periodos en él. Es decir, hay dos periodos, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. No es que sea lo mismo, pero sí lo puedo tomar como referencia, porque en el corazón ocurren a nivel de lo que es la potencial de acción, un periodo absoluto, y a nivel ya de repolarización de la membrana, un periodo relativo. O sea, hasta aquí, siguen el puntero, desde aquí hasta aquí, en el corazón hay un potencial absoluto, y desde aquí más o menos hacia abajo, en caída, es un potencial relativo. Pero veamos qué ocurre acá. Dice, todo lo que tiene que ver con un periodo refractario absoluto es por consecuencia de los canales de sodio cuando se dan su desactivación. Es decir, ellos abrieron, permitieron que por acción del voltaje que se genera, el potencial de acción suba hasta que ellos puedan estar desactivados. Es decir, cuando empieza a repolarizarse y caer la membrana, ellos se desactivan y eso hace que el periodo refractario relativo se dé. ¿Por qué? Porque la cantidad de sodio que estaba generando la despresión de la membrana cae hacia un potencial de membrana en reposo. Y eso se debió a que la cantidad de iones que fluía hacia dentro de la célula disminuye. Y así mismo la cantidad de potasio que estaba desde la parte interna hacia la parte externa también disminuye y cae considerablemente. Entonces, todo ese fenómeno que ocurre a nivel de despolarización de la membrana y repolarización de la membrana se conoce como periodo refractario absoluto. ¿Por qué se llama absoluto? Porque tiene que ocurrir de esa manera, condicionado por el milivoltaje, que es de más 30. Es decir, la cantidad de despolarización de la membrana que se da aquí tiene una caída de ese potencial y ese potencial entonces se repolariza, permitiendo entonces que caiga en un periodo de potencial de membrana en reposo, que es este que está aquí. Eso es lo que se conoce como un periodo refractario relativo, que es esto que está acá, aquí si ustedes lo ven aquí, se menciona como potencial de membrana en reposo, acá está. Entonces, ¿a qué se debe esto? A la difusión hacia afuera continua del potasio. Recuerden que esto se agota, el potasio se repolarizó, ¿verdad? A medida que iba cayendo la salida es decir, no,
saliendo el potasio fuera de la célula, iba cayendo el potencial de acción. ¿Y eso qué se debió? A esto, debido a difusión hacia afuera del potasio, y permite entonces que caiga en un potencial de membrana en reposo, que se conoce como periodo refractario relativo. Quiere decir que el periodo refractario relativo va a permitir entonces que el nuevo estímulo de conducción de impulso nervioso por acción saltatoria a nivel de un axón permite entonces que se genere nuevamente un potencial, y miren aquí el puntero, se genera un nuevo potencial de acción, la membrana se despolarice y continúe el mismo patrón de sucesión, de acción. Ajá, preguntas. Vamos muy rápido, estamos bien, está claro. Estamos y caballeros. Profe, ¿podría repetir cuáles eran, o sea, qué iones van con cuál? A nivel de intra y extra. Correcto. Pues dentro vendría siendo el sodio y el calcio y fuera nada más el potasio. No. No. Es decir, hay que ver cómo estamos aplicando el término. A nivel celular, el potasio se encuentra interno dentro de la célula. Él sale. Porque aquí lo dice, debido a difusión hacia afuera de la célula. O sea, que está interno y sale hacia afuera de la célula. El sodio y el calcio se encuentran fuera de la célula, es decir, a nivel extracelular, pero él entra a la célula. Aquí lo dice, causado por difusión de sodio hacia el axón, o sea, hacia adentro. Y aquí causado por difusión de potasio hacia afuera del axón. O sea que este está dentro de la célula y este está fuera de la célula. Cada uno se difunde hacia un medio de menor concentración, que es lo que se conoce como difusión. Entonces el sodio y el calcio están fuera y se fusionan hacia adentro. Exacto. Y el potasio está adentro y se fusiona hacia afuera. A nivel extracelular y intracelular respectivamente, sí. Así es. Es que yo sé, eso tiende a confundir. Aquí, ¿ve? Dice aquí, pero realmente él está adentro. Aquí, ¿ve? Pero dice se difunde hacia adentro. Está afuera, pero se va hacia adentro. Y acá dice, el potasio se difunde hacia afuera. O sea que está adentro, pero va hacia afuera. Así que a nivel celular, esto está adentro y a nivel celular, esto está afuera. Igual que el calcio. Eso es lo que se conoce como generación de potenciales de acción por despolarización de una membrana celular, que depende del voltaje para permitir entonces que se dé lo que es una secuencia de conducción de un impulso nervioso. A nivel bioquímico, fisiológico. Estamos. ¿Alguna pregunta aquí antes de pasarla? Recuerden, figura 717, figura 713 del foco. Profe, ¿para qué sirve el periodo refractario relativo? Ah, perfecto. Importantísima esa pregunta. Si ustedes ven aquí, creo que aquí yo se los explico ahorita cuando les mencioné los espacios que se dan en un axón. ¿Lo recuerdan? Esto permite que, digamos que esto es como un periodo de descanso. Vamos a llamarlo así. Por eso se llama potencial de membrana en reposo. ¿Ve? Permite que se genere un nuevo potencial de acción por acción del voltaje. Entonces, ese periodo de tiempo, que más o menos, miren cuánto demora. ¿Cuánto demora? ¿Cuánto demora? 3 segundos. 3 milisegundos. O sea, eso es ya, es decir, ya, más rápido que eso. 3 milisegundos. 1, 2, 3. De 1 a 4, 3 milisegundos aproximadamente, un poquito más tal vez. Entonces, ese periodo de tiempo que se da para que se dé nuevamente un estímulo por acción del voltaje y que se genere nuevamente un potencial de acción por despolarización de la membrana, se conoce como periodo refractario relativo y por eso está caído aquí. Está caído. Entonces, de eso depende que se genere nuevamente un periodo refractario absoluto por acción del estímulo, que permite entonces que la membrana se despolarice nuevamente. Por eso ustedes lo ven aquí en caída y está también por debajo de un umbral. Y aparte entonces ya diferencia los colores, en color celeste y acá en color crema. De lo que es el periodo refractario relativo y el absoluto. Y aquí está la causa de cada fenómeno, ¿no? Esto porque los canales de sodio ya se desactivaron y empieza a fluir menos sodio hacia afuera, hacia dentro de la célula. Y acá porque el potasio entonces también empieza a desactivarse sus canales o a cerrarse. Y entonces empieza a haber menos difusión de este ion hacia afuera de la célula. Cae el potencial de membrana y se conoce como potencial de membrana en reposo. Aquí.
Profe, o sea que si está allí, él debería de nuevo subir haciendo la Claro, despolarización exacto. y continuamente lo mismo. Exacto, pero va a depender de qué, del voltaje que genera el sistema nervioso central a nivel neurológico. Es decir, la corriente interna nuestra se genera y entonces ese voltaje permite que nuevamente la membrana se despolarice. Digamos que esto que está aquí, lo dibujo aquí de nuevo, empieza a subir nuevamente y esta membrana que se polarizó cae después nuevamente de un potencial de membrana en reposo que cae en un periodo refractario relativo. Otra cosa importante, mientras que un segmento de acción está produciendo un potencial de acción, la membrana es absoluta o relativamente resistente o refractaria a la estimulación adicional. Eso es lo que quiero mencionarles aquí, porque en el corazón pasa lo mismo. Es decir, cuando se da, ¿por qué se llama esto absoluto? Se llama absoluto porque el potencial de acción se va a dar de manera eficiente siempre. Si se empieza a despolarizar la membrana y hay voltaje necesario para que se dé la despolarización de la membrana, él va a ocurrir sí o sí, digámoslo así, ¿no? Va a ocurrir. Por eso se llama absoluto. Mientras que acá, si se da variaciones en el voltaje, ya entonces como está en un reposo, puede variar lo que es su condición porque es relativo. No va a depender de un voltaje. Esto sí va a depender de voltaje. O sea que va a permitir que se dé por acción del voltaje. Por eso se llama absoluto. Y esto se llama relativo porque entonces va a depender entonces del voltaje que ya entonces, si no se genera, entonces, bueno, no se da de manera continua. Pero este sí va a ocurrir sí o sí. Esto. Es como si yo dijera esto, para ver si lo comprenden mejor con este ejemplo. Es como cuando yo digo que, bueno, la sangre que se encuentra en las aurículas pasa al ventrículo. Eso va a pasar independientemente del voltaje que lo aplique el corazón. El corazón no se va a detener y va entonces a aguantar la sangre en la aurícula para que no pase el ventrículo, no. Eso va a ser un periodo refractario absoluto, porque el corazón se encuentra en movimientos contráctiles, sistólicos, que lo que hacen es que impulsan la sangre entre cámaras. Tenemos un corazón tetracavitario. Entonces, entre cámaras va a permitir que si la aurícula dio apertura de las válvulas bicúspide y mitral, del flujo de sangre hacia el ventrículo, de manera eficiente. Eso va a pasar sí o sí, independientemente de que yo le en ese momento una persona está y yo le pongo un electrodo con electricidad cerca del corazón y eso va a afectar. No, eso va a pasar, la sangre va a pasar de todas maneras. Por eso se llama absoluto. Ahora, si el corazón se encuentra relajado y las cámaras no están llenas, entonces ahí sí posiblemente el corazón quede contraído por acción de un estímulo nervioso, eléctrico. Bien, pero bueno, eso se los amplió en circulatorio. Pero para más o menos tener un pantallazo general de lo que trata de explicar a nivel axónico lo que podrá ocurrir a nivel de un órgano. Bien, por eso se llama periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. ¿Cómo vamos? Vamos muy rápido, estamos bien. Entonces, si no hay preguntas, continúo. ¿Puedo pasar la diapositiva? Son las 4:40 de la tarde. Ok, continúo, si no hay preguntas. Aquí está lo que, digamos que voy a resumir en lo que he dicho anteriormente, para ver si lo comprendemos un poco más a nivel ya de un axón. Aquí, si ustedes ven aquí, esto está representando lo que es la parte amarilla, lo que es un axón, y lo que es la parte de envoltorio que está aquí, corresponde a lo que son las vainas de mielina, que tienen lo que son los neuroilemas que forman lo que son las células de Schwann, ¿lo recuerdan? Esto lo vimos en la clase anterior. Entonces, entre cada uno de las vainas de mielina que se forman a nivel del axón, se forman estos espacios que están aquí, que es lo que se conoce como una respuesta saltatoria, permitiendo que cada vez que se da la acción, es decir, el potencial de acción en una parte de las células de Schwann, así de manera constante se den las otras. Entonces, si ustedes ven las coloraciones, importante ahí. Cuando hablamos del axón en sí, estamos hablando de un periodo refractario absoluto, relativo. ¿Por qué? Porque estamos en un potencial en reposo. Es decir, no se está generando ningún tipo de acción a nivel de membrana celular, sino que simplemente se mantiene en un potencial de membrana en reposo. O sea, aquí, está en color amarillo acá. Bien, entonces, en azul me está diciendo que la membrana se despolariza a nivel de las partes terminales de lo que es las vainas de mielina. ¿Qué indica esto?
que al despolarizarse la membrana, ¿qué pasaba con el sodio? Díganme ustedes. Fluye hacia adentro. Claro, aquí está, ¿ves? El sodio fluye hacia dentro del axón. Aquí está, ¿ves? Miren la flecha. Eso genera que el milivoltaje que se genera por conducción del impulso nervioso por los nervios, es decir, por el axón, tenga un valor más o menos de más 30, donde la membrana se despolariza y sube. Entonces ya después de un periodo de acción, de lo que es el potencial de acción, entonces empieza lo que es a disminuir el sodio que fluyó hacia dentro de la célula, hacia dentro del axón, como lo ven ahí. Como empieza a disminuir, entonces, aquí te señala, empieza a ser más negativo, más negativo, más negativo, más negativo hacia ambos lados. ¿Y qué pasa con el potencial de acción que se generó? Empieza a caer. Y cuando empieza a caer, ¿qué pasó con el proceso de la membrana despolarizada? Empieza a repolarizarse, que aquí está en color rojo, ¿eh? Se repolariza. Y cuando eso se repolariza, nuevamente cae en un potencial de membrana en reposo. Aquí, en la flecha lo indica, ¿eh? Potencial de membrana en reposo. Y así, entonces, nuevamente un estímulo, depende que los canales de sodio se abran y estos vuelvan a fluir hacia adentro. Y después que fluyen hacia adentro, entonces también tienen una caída porque los canales empiezan a cerrarse. Y ya entonces la difusión de sodio que había hacia adentro de la célula ya no es tan eficiente. Y entonces hace que el potencial de membrana de acción que se daba a nivel de la membrana caiga considerablemente en un periodo de repolarización para caer nuevamente en un potencial de membrana en reposo. O sea, esta imagen a nivel de la célula, es decir, a nivel del axón, es lo que está explicando esto. Esto es despolarización, aquí, azul, despolarización, verde, repolarización, aquí, caída de lo que es del umbral hacia abajo de lo que es la cantidad de voltaje, que es un valor negativo, entonces da un potencial de membrana en reposo que es a nivel del axón, que es lo que está ocurriendo aquí. Potencial de membrana en reposo que está en color amarillo, que es el mismo axón. Entonces, ¿puede echar atrás unas diapositivas atrás? Esta. ¿Cuál de las dos? Una más. Solamente llegan hasta, creo que era de polarización, sí. No sé, dígame cuál es. Esta. Sí, esta misma. Solamente era para ver una cosa que yo había escrito mal, creo. Ya. Okay. Ya, gracias. Muy bien, a la orden. Bueno, entonces, a nivel del axón, eso es lo que trata de ejemplificar aquí esta diapositiva, es conducción de un impulso nervioso. Vamos a leer acá, conducción de un impulso nervioso en un axón mielinizado. Recuerden que la mielina se encuentra aquí en las neurilemas, que forman parte de lo que es las células de Schwann y que forman lo que son las vainas de mielina. Dado que la vaina de mielina evita la corriente de sodio hacia adentro, aquí ven, aquí lo pueden ver, ¿ven? La corriente de sodio se da aquí a nivel de los puentes que le mencionaba, ¿ven? Realmente la mielina conduce el impulso nervioso de manera eficiente, pero a nivel de la membrana despolarizada se da a nivel de los nódulos de Rambier, que es donde entra el sodio. Entonces la vaina de mielina evita que él entre hacia afuera, por eso aquí está en negativo, ¿eh? Los potenciales de acciones solo pueden producirse en brechas de la vaina de mielina llamada nódulos de Rambier, por eso está aquí señalado. Y era lo que le mencionaba hace un rato, respuesta saltatoria. ¿Cuál es la función de la mielina? Realmente permitir que se dé de manera eficiente como compuesto químico lo que es la conducción del impulso nervioso, pero evitando que el sodio que despolarizó la membrana fluya hacia dentro de lo que es la vaina de mielina, sino que simplemente permite que se genere potencial de acción hasta que entonces la membrana se repolarice porque el sodio que estaba fluyendo hacia el nódulo de Rambier ya empieza a agotarse, ya no empieza entonces a ser tan fluido. ¿Ven? Entonces ese es lo que le decía, ¿ves? La respuesta saltatoria. Dice, este salto de potencial de acción de un nódulo a otro se conoce como conducción saltatoria, o yo dije el término respuesta saltatoria, que aquí está lo que les había manifestado anteriormente. Aquí la misma imagen te lo define. ¿Bien? Ya entonces ya les estoy explicando por qué yo usé ese término anteriormente, conducción o respuesta saltatoria. Bueno, yo realmente dije respuesta, pero es lo mismo, ¿sí? Que es ese salto que se da entre uno y otro. Es como si, vamos a hacer una homología a esto, es como si yo... ustedes han visto que un cable eléctrico, en algunos casos, varios, tienen como un puente, como un plug. Eso hace que el flujo de electricidad que se da en el cable hacia lo que es el dispositivo o aparato esté regulado y tenga como una respuesta saltatoria. Así mismo funciona nuestro cuerpo.
permitiendo entonces que esos saltos que se dan a nivel del axón, permite entonces que se dé respuesta a un nuevo estímulo y que se dé de manera saltatoria para que sea más eficiente lo que es la conducción. De lo contrario, si no fuera así, entonces el estímulo fuera directo, entonces el voltaje podría causar alteración a lo que es a la conducción del impulso nervioso. Entonces, por eso le hago esa homología de cómo ocurre a nivel de un cable eléctrico. Prácticamente será lo mismo. Esos plots que se dan como saltos en un dispositivo, un cable eléctrico, es para evitar que el corriente de flujo vaya de manera abrupta hacia lo que es el aparato. Lo mismo pasa en nosotros, en la conducción de un impulso nervioso. Listo, preguntas. Profe, ¿puede explicar nuevamente la imagen que está aquí en esta diapositiva? Sí. Esta misma. Perfecto, vamos allá. Tienen que tener en cuenta, para comprender esta imagen, tienen que tener en cuenta estas dos. Es importante que lo vean. Estas dos que expliqué anteriormente. Pero lo voy a explicar. Básense de los colores. Voy a empezar diciendo que el sodio no fluye hacia adentro de lo que es la cápsula de la vaina de mielina. Claro, ellos están envolviendo el axón y al estar envolviendo el axón, realmente se da lo que es una respuesta saltatoria. ¿Por qué? Si usted ve aquí, el sodio que está a nivel externo, afuera, la flecha indica que va hacia adentro, que es lo que habíamos dicho en la gráfica anterior. Él está fluyendo hacia adentro de lo que es la membrana de lo que es, en este caso, la membrana del axón, ¿no? ¿Por qué? Porque la membrana del axón se despolariza, pero eso ocurre a nivel de los nódulos de Rambier. Entonces, como la membrana se despolarizó y permitió que el canal de sodio se abriera para permitir que éste fluyera hacia adentro de la membrana, eso crea lo que es una membrana despolarizada, y al despolarizarse la membrana, lo que hace es que el potencial de acción aumenta. ¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Ven? Aquí. Aumenta el pico. Aquí. Entonces, en esa gráfica, mostraba el pico que se forma lo que es el potencial de acción cuando se despolariza la membrana, pero el sodio nunca entra hacia lo que es la parte interna de la acción con respecto a lo que es la vaina de mielina, sino es que las flechas indican aquí que se da lo que es una respuesta saltatoria entre cada uno de lo que son los nódulos de Rambier. ¿Por qué se debe eso? Porque cuando el potencial de acción empieza a disminuir, aquí lo pueden ver en rojo, el canal de potasio empieza a también a cerrarse y empieza entonces a disminuir lo que es la cantidad de potasio que salía fuera de la célula. Entonces, si usted ve aquí este color rojo, dice que es una repolarización. En ese momento estamos aquí, en verde, cayendo lo que es el potencial de la membrana. Aquí, o aquí. Estamos aquí. Entonces, cuando eso se da, la membrana se repolariza. ¿Y qué cae? ¿En qué cae? A todo esto, nunca fluyó los iones hacia la parte interna de lo que es la vaina de mielina, del axón, porque simplemente se da esa respuesta saltatoria. Ustedes ven aquí que se da entre una repolarización y una nueva despolarización, entre una despolarización y una nueva repolarización, y así se da de manera saltatoria. De manera que el flujo de iones no se va a ver alterado con respecto a lo que es la cantidad de iones que están internamente dentro de lo que es la vaina de mielina. Bien, ahí se lo expliqué de otra manera. Entonces, de esa manera se va a dar lo que es ese salto por acción del potencial de acción de un nódulo a otro, que sería esto aquí, que se conoce entonces como conducción saltatoria. Bien, y ahí fluye entonces lo que son los iones hacia lo que es la conducción de un nuevo estímulo para permitir entonces que se dé un nuevo potencial de acción y así consecuentemente. Entonces, importante los colores: potencial de acción, el axón como tal, en reposo, despolarización de la membrana, flujo de sodio hacia dentro de la célula hasta conseguir un potencial de acción óptimo que está más o menos en más 30 milivoltios, y una caída del potencial de acción por acción de la apertura de los canales de potasio hacia afuera y permitiendo entonces que la cantidad de potasio que se iba hacia afuera disminuyera considerablemente hasta caer en un potencial de membrana en reposo, que vendrá siendo estos espacios que se dan aquí. Bien, eso es lo mismo que expliqué con esto. Solamente que aquí es esquemático con respecto a la misma estructura en sí, como está ocurriendo. Aquí el potencial de acción estuvo aquí, el potencial de acción ahora está aquí. Entonces, vean eso, la flecha, ¿ven? Eso lo indica. Como estaba, digamos, obviamente que para que esto se dé aquí, tuvo que haber ocurrido antes un
una repolarización. Entonces, esto lleva hacia una nueva despolarización. Acá está nuevamente en una repolarización y lleva nuevamente hacia una despolarización de la membrana. Siempre como precursor hay una repolarización de la membrana porque eso indica que se encuentra en un periodo refractario relativo, que es este que se conoce como potencial de membrana en reposo. La que siempre va a ser así para permitir entonces que se genere nuevamente un potencial de acción y que depende de un estímulo para que se dé de manera continua. Bien. Eso es con respecto a lo que es la parte fisiológica que les mencionaba, tanto antes de explicársela, porque sí es importante tener en cuenta cómo realmente nuestro sistema nervioso central funciona, y periférico también, pero condicionado por la acción de estos canales que permiten entonces que se fluya hacia adentro y hacia afuera para permitir entonces que se dé la respuesta como tal. Listo. No hay preguntas. O si las hay, vamos con sinapsis. Ok, no hay preguntas, o sea, hay. ¿Qué es la sinapsis, jóvenes, para ustedes? Les pregunto. Sinapsis. ¿Quién me lo responde? Bueno, dígame si están ahí, no sé si me ha caído el internet o qué sé yo. Sí, profe, sí estamos aquí. Okay, ¿qué es la sinapsis? Es como un impulso nervioso que lo producen las neuronas y permite la comunicación de los nervios. Muy bien, esa palabrita es importante, comunicación, digámoslo así, comunicación entre neuronas. Sí, más o menos. Vamos ahí, esa palabra es importante, la comunicación que se da entre nervios, entre neuronas. ¿Su nombre? Alexandra, profe. Ok, Alexandra. Sí, vamos entonces aquí. Bueno, antes de ponerle diapositiva, las neuronas están pegadas entre sí. No, profe. No. ¿Alguien me puede explicar por qué? Cuando me refiero a pegadas es que la terminación de una inicia con la parte morfológica de otra y así sucesivamente. No están pegadas, ¿verdad? No. Pero ¿me puedes decir por qué? ¿O qué pasaría, o imaginando, qué pasaría si estuvieran pegadas? Profe, entre las neuronas hay un espacio sináptico. Exacto, ese espacio se llama hendidura sináptica. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué existe ese espacio? Porque Ya sabemos dónde- sería como una mutación si se encuentran unidas, profe. Disculpe. Sería una mutación si se encuentran unidas porque eso degenera o afecta el cerebro. No tanto, no tanto. Ahí lo que... Sería para permitir que termine el impulso nervioso de una a otra. sí, por ahí vamos, sí. Lo que pasa es que nuestra actividad fisiológica y neurológica está condicionado, te los muestro, por esto, Eso lo mostré ese día, aquí. Yo me salté todas estas diapositivas y llegué a esto, ¿se acuerdan? Por esto, Ahora, yo les mandé a investigar esto para el examen. ¿Qué es la dopamina? Bueno, todas las que están ahí. Son los neurotransmisores, que tienen diferentes categorías. Yo les había mencionado que hay categorías aminoácidos, categorías catecolamina, categorías de óxido nítrico. Bueno, ahí está de óxido nítrico. Otras que son lípidos, fosfolípidos. O sea, hay diferentes tipos de neurotransmisores y esa es parte de lo que ustedes van a investigar. Igual yo se los voy mencionando poco a poco algunas de ellas. Entonces, para que ellas fluyan de una neurona a otra, tiene que haber un espacio que mencionaron ahí sus compañeras, que se llama hendidura sináptica. Es decir, si ellas estuvieran pegadas, entonces no hubiera los fenómenos celulares. ¿Ustedes recuerdan o han escuchado, estoy seguro que sí, lo que es pinocitosis, exocitosis, endocitosis? Díganme si o no. Pinocitosis, exocitosis y endocitosis. Sí, pero Ajá, ¿me pueden definir qué es la exocitosis, por ejemplo?
La exocitosis, que es la que más voy a mencionar ahorita. Una forma de transporte activo. Ajá, pero ¿en qué consiste exactamente? Fusión de las vesículas. Ujú. A ver. Fusión de las vesículas con la membrana celular. Exacto, eso es. La función de la vesícula con la membrana celular. Esa es una exocitosis, y esas vesículas que se forman es para permitir entonces que fluya algo fuera de la célula. En este caso de los axones, que para ser específicos son las terminales sinápticas que forman lo que son los teledendrones, que yo les mencioné al inicio, cuando les mencioné la morfología de una neurona, la anatomía de una neurona. Entonces, bueno, voy a eso. Esta es la sinapsis, es un ejemplo. Hay muchos ejemplos en el Fox. Me tomé así de manera muy sencilla, porque los eventos que ocurren en él permiten entonces que podamos explicar de manera bastante específica los fenómenos que ocurren a nivel de los teledendrones. Ustedes recuerdan que la conducción de un impulso nervioso iba desde una dendrita hacia un soma, hacia un axón y hacia un teledendrón. Y en efecto, ustedes ven ahí que esos vendrían siendo lo que son las terminales axónicas, los teledendrones, como la estructura que ustedes ven aquí. Y si ustedes ven aquí, una neurona con una nueva célula, que en este caso es una parte dendrítica de una nueva célula que se llama célula postsináptica, no está unida entre sí. No está unida entre sí, específicamente porque las vesículas que se forman, ahí no me dijo el nombre, que me lo dijo, permiten que el neurotransmisor X, cualquiera, sea liberado hacia una nueva neurona, en este caso una célula postsináptica en sus dendritas específicamente, siguiendo en cuenta lo que es la conducción de un impulso nervioso. ¿Ven? Entonces, es importante que tengan en cuenta cómo Fox hace esto de una manera en la cual se puede comprender bastante sencillo. Porque si yo le pongo a ustedes, cualquiera de ustedes, a explicarme esto, usted se puede basar de la numeración que está ahí. Pero también podemos ampliar con respecto a lo que ya hemos visto en las explicaciones anteriores. Por ejemplo, ¿qué habíamos mencionado que ocurría cuando se desprolariza una membrana? ¿Qué se genera cuando una membrana se despolariza? Hace un ratito se lo dije, jóvenes. Aquí está, ¿ven? Cuando una membrana se despolariza, se da la repolarización. Sí, pero antes de eso se genera esto. Se genera un potencial de acción. Los potenciales de acciones son necesarios para que, recuerden, vámonos así. Los potenciales de acciones se generan con el propósito de que en ese momento que la membrana se despolarizó, pueda entonces hacer efectivo lo que es la acción de un neurotransmisor. Pero como eso no se da de manera constante, tiene que repolarizarse y la membrana tiene que ir en un estado de reposo. Porque si eso no fuera así, entonces los neurotransmisores estuvieran transmitiéndose y liberándose constantemente. Imagínense la dopamina, la serotonina constantemente. Una tiene que ver con nuestro estado de ánimo y un montón de cosas que ocurren a nivel de nuestro cuerpo, que podemos verlo más adelante. Entonces, si no hubiera una caída de potencial de acción, entonces los neurotransmisores se liberarían constantemente, y no es así, no será funcional en nosotros, porque estaremos totalmente alterados. No dormiríamos, seríamos sonámbulos, tuviéramos de mal humor siempre, estuviéramos felices siempre, o sea, sería todo un caos nuestra vida. Si eso no fuera así, tiene que estar controlado. Entonces los potenciales de acciones por eso caen, porque los neurotransmisores no se liberan siempre. Ellos se van a liberar dependiendo de la situación que la necesite. Por ejemplo, imagínense que nosotros siempre se libere noradrenalina. Seríamos hiperactivos, a millón. No, pero tiene que regularse con acetilcolina. Entonces hay neurotransmisores opuestos que permiten entonces que nuestra actividad sea regulada y controlada. No sé si me explico lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces por eso los potenciales de acciones tienen que caer. Porque así mismo entonces la condición de la liberación del neurotransmisor está controlada también. No sé, dígame por lo menos si me explico lo que estoy diciendo. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, porque una pregunta. Profe, entre este proceso que hay aquí dentro de la sinapsis ya pasando, ocurriendo, ¿cuál sería el proceso más importante? O de entre ellos, ¿cuál sería el más importante? Bueno, es que
no podría decir que hay un evento más importante, porque todos son secuenciales y son cadenas uno del otro, o sea, todos son importantes. Veámoslo así, para que se dé el fenómeno de sinapsis tiene que haber membranas despolarizadas, tiene que haber un voltaje que se genera a nivel de la actividad nerviosa. Tiene que haber una caída de la cantidad de iones que fluye hacia adentro y fuera de la célula. O sea, son diferentes eventos que todos son importantes. No puedo decir cuál es más importante. Todos son importantes. Por eso es que yo empecé con todo lo anterior, para poder llegar a esto y poder comprenderlo un poco mejor. ¿Por qué? Porque la esencia de que ocurriera una depolarización de la membrana era esta, que la membrana generara potenciales de acción. Vamos a partir de ahí, ¿sí? Entonces, ¿dónde se generaban los potenciales de acción? Voy a volver aquí está, ¿ves? ¿Dónde se generaban? A nivel axónico, a nivel del axón. Aquí está. Los potenciales de acciones alcanzan los terminales del axón. En este caso, en el mismo axón se da lo que es esa generación de potencial de acción por la que la membrana se despolarizó. Si notan, a nivel, aquí lo que le estaba diciendo, ¿dónde se encontraba el calcio? ¿Adentro o afuera? El calcio se encontraba tracelular hacia... Se encontraba adentro, profe. No, aquí lo pueden ver claramente, ¿ves? ¿Dónde está? Afuera, ¿ves? Es el flujo quien va hacia adentro. Exacto, él está afuera, que es lo que les decía. Tanto el sodio como el calcio están afuera, ¿ves? Acá se los menciono. La flecha indica que van hacia adentro, cuando el canal, el cisterna, hace su apertura, que es lo que tiene que ver con los siguientes eventos. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es lo que le decía, una membrana despolarizada para que se dé un potencial de acción. Partamos de ahí, ¿sí? Y para que se dé un potencial de acción, ¿qué tiene que ver? ¿Lo recuerdan? Aquí está, ¿ven? Tiene que haber un estímulo. Que en este caso, ¿cuál es el estímulo? El milivoltio, ¿no? O el voltaje que se efectúa a nivel axónico. Entonces, vamos a partir de ahí. Se genera potencial de acción en los terminales del axón. Para poder, entonces, nosotros comprender esto, tenemos que tener en cuenta que el calcio que se encuentra externamente a nivel extracelular del axón tiene que fluir hacia adentro de la célula. Cuando él fluye hacia adentro de la célula, eso va a ser condicionado por el voltaje que interfirió en la membrana para que se generara el potencial de acción. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Ve? Los canales de calcio son sensibles al voltaje y se abren, o sea, tienen su apertura, porque el voltaje que se generó aquí a nivel de la membrana permitió que se generara el potencial de acción y a la vez que el calcio fluyera hacia dentro de la célula. Aquí está clarísimo como está, esquemáticamente hablando. Entonces, cuando ese calcio está directamente en nivel intracelular, a nivel del mismo teledendrón o del terminal axónico se encuentran proteínas que detectan lo que es la presencia del calcio. Entonces, aquí le llaman proteína detectora. Son diferentes tipos de proteínas, ¿no? Dependiendo también de la actividad del neurotransmisor. Entonces, la proteína que se detecta dentro de la terminal axónica, lo que hace es que se combina con el calcio que fluyó desde la parte extracelular hacia la parte intracelular. Entonces, se forma lo que se conoce como un complejo de calcio-proteína, que está aquí. El calcio se une a una proteína detectora en el citoplasma internamente dentro de lo que es la terminal axónica. ¿Lo ven? Y de aquí parte todo, ahora sí, los eventos que ocurren a nivel de lo que es la liberación de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque a nivel del mismo terminal axónico se encuentran distribuidas diferentes vesículas sinápticas, que son las encargadas de contener lo que son los diferentes tipos de neurotransmisores dependiendo de su actividad. Entonces, como esas vesículas sinápticas están internamente dentro de lo que es la membrana del citoplasma, internamente, en la terminal axónica, esos neurotransmisores van a tener 3 eventos. ¿Pero quién lo hace? Por acción del complejo calcio-proteína, estas vesículas van a tener su actividad bioquímica de poder acoplarse a lo que es la membrana de la terminal axónica. Eso se conoce como acoplamiento, es decir, la vesícula utiliza una serie de enzimas importantes. Ese complejo de proteínas se llama complejo Snair. Me van a investigar qué significa complejo Snair. En el Fox está. Realmente son siglas en inglés. Me van a investigar para la siguiente clase qué significa, qué es el complejo Snair. Ahí mismo en el foro lo pueden encontrar. Yo solamente se lo voy a hablar como complejo, ¿no? Entonces, ese complejo Snair
va a permitir entonces que las vesículas sinápticas con el neurotransmisor específico que se está dando de acuerdo a la actividad fisiológica vayan a acoplarse en la membrana terminal de lo que es el axón. Entonces, ahí al acoplarse, vienen a darse lo que son los procesos de fusión. ¿Por qué? Porque la vesícula se fusiona en la membrana. Ustedes lo pueden ver aquí. Recuerden que todo esto está ocurriendo gracias a este complejo que se formó aquí de calcio-proteína por apertura del calcio y por la condición del milivoltio, que fue lo que permitió que el canal se abriera. Entonces, la vesícula, por medio de lo que es la actividad enzimática del complejo SNER, va a permitir entonces que se dé una fusión de esa vesícula a la membrana. Ya tiene el espacio específico para que se dé lo que es el fenómeno de exocitosis, que es lo que le mencionaba hace un ratito, ¿eh? Entonces, la exocitosis lo que va a hacer es que ya al estar acoplado directamente por fusión a lo que es la membrana, tenga su apertura. Y esa apertura entonces da como consecuencia el resultado que da la liberación del neurotransmisor. Aquí yo estoy diciendo neurotransmisor X. Vamos a suponer que estoy hablando de dopamina aquí, por ejemplo, o serotonina, o melatonina, cualquiera de ellos. Entonces, como estoy hablando de un neurotransmisor X, todos van a liberarse de esta forma, por exocitosis. ¿Ya? Pero para eso tiene que haber, primero, un voltaje que permitió que la membrana se despolarizara, una generación de potencial de acción que permite por acción del voltaje que los canales de calcio se abrieran, y después que el calcio entra, se une con la proteína detectora que se encuentra a nivel del terminal axónico para permitir que este complejo proteína-calcio seleccionara las vesículas que se encuentran en el terminal axónico y lo fuera entonces acoplando, fusionando y permitiendo lo que es la exocitosis. Y ya en ese momento se libera el neurotransmisor, aquí lo dicen, ven, el neurotransmisor se libera lo que es la hendidura sináptica, y ya entonces pasa como conducción del impulso nervioso de acuerdo a la actividad que tiene que tener a una nueva neurona, hasta el efecto donde se va a dar, ¿no? A nivel fisiológico. Bien, esto recuerden que esto solamente es esquemático como ocurre, pero esto está ocurriendo en millones de células simultáneamente. Entonces, este es el proceso que ocurre a nivel de lo que es la liberación de neurotransmisores. ¿Y por qué es importante lo que le mencionaba acá? ¿Por qué el potencial de acción cae? Porque si este potencial de acción no cayera, entonces esto se mantuviera activo siempre, seleccionando vesículas y liberando el neurotransmisor constantemente. Y vamos a suponer que estamos hablando del neurotransmisor que nos permite a nosotros tener nuestros momentos de vigilia, o de sueño o de actividad. Entonces vamos a suponer que si ese neurotransmisor se ve afectado, entonces nosotros no dormiríamos, o dormiríamos siempre. Entonces tiene que estar condicionado por una caída del potencial de acción para permitir entonces que la cantidad de neurotransmisor liberado también sea regulado. Eso se lo explico mejor en una diapositiva que es la que sigue. Quiero saber si hay preguntas aquí ahorita. Dice aquí, el complejo de calcio-proteína detectora altera el complejo SNER para permitir la fusión completa de las vesículas sinápticas aquí, con la membrana plasmática, de modo que los neurotransmisores se liberan mediante exocitosis. Aquí lo pueden ver. Exocitosis desde la acción terminal hacia una neurona nueva, que es una célula postsináptica. En este caso es una dendrita de una nueva neurona, aquí, esta parte. Entonces, el complejo calcio-proteína estimula la fusión y exocitosis de un neurotransmisor. Estos 4 pasos, de manera muy clara, lo explica el Fox para poder determinar cómo ocurre de una manera bastante sencilla el fenómeno de sinapsis. ¿Qué les empleé yo? Lo principal. ¿Por qué se generó potencial de acción? ¿Por qué se generó? Porque la membrana se despolarizó por acción del milivoltio. ¿Por qué el potencial de acción disminuye? Para poder controlar o regular lo que es la cantidad de neurotransmisores liberados. En resumen, ¿no? Es lo que estoy diciendo. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, ¿puede repetir ¿Mi explicación es fluida o se escucha cortado? Se escucha bien, profe. Es que sentí como que se me iba el internet ahorita, no sé. Acá me salió un círculo ahí girando. Ajá. ¿Me decían? Que si puede repetir para qué servía la sinapsis. Voy a repetirla, pero con otra diapositiva. Para ver si esto que acabo de explicar, entonces lo comprendemos con otra diapositiva. Si no, entonces vuelvo a esto. Ya estoy terminando. Y no creo que entren en endocrino tampoco. Vamos a ver. Si no, creo que lo puedo hacer mañana. Vamos a cambiar eso. Como no voy a escuchar ninguna presentación, puedo hacerlo mañana y vamos acoplando el tiempo. Me parece.
Bien, aquí hay otra, sí, aquí esta es la, creo, para ver. Sí, todo esto se lo expliqué ya. Me falta esta diapositiva nada más, de hecho. Esta. Aquí está explicada la sinapsis. Digamos que es lo mismo, pero con algunas variantes ahí que vamos a ver. Vamos a ver. Ya tenemos en cuenta lo mismo que empecé diciendo allá, un potencial de acción que permite una despolarización de la membrana. Aquí sí se lo dice, ¿eh? Una despolarización de la membrana. El voltaje que se generó aquí para generar el potencial de acción permitió que la apertura de los canales de calcio que se encuentran externos fluyeran hacia adentro. Aquí lo pueden ver, la flecha. Y ya entonces vamos a ver qué ocurre a nivel de otro neurotransmisor. Ahí están hablando de noradrenalina, que también se conoce con el nombre de norepinefrina. Entonces, importante. Aquí hablan específicamente de lo que es una actividad enzimática, que es por acción de una monoaminooxidasa, que es una enzima que se llama enzima MAO. Por acá abajo la tienen, ¿ven? Por aquí. Monoaminooxidasa, una enzima monoaminooxidasa, que es la enzima que se encarga de este proceso. Entonces, voy a tratar de explicarles esto de una manera para ver entonces si ahorita volvemos al anterior para que vean la relación que existe entre uno y otro. Solamente que aquí la diferencia entre uno y otro es que estamos hablando de ya de un neurotransmisor específico. Ahí mencionan lo que es la noradrenalina. Y también otra cosa importante es las hormonas precursoras a esos neurotransmisores, la tirosina, la dopamina. Bueno, ahí se van formando, eso también es otra explicación. Entonces, vamos a ver, la monoamina producida y almacenada en vesículas sinápticas, es decir, que ya todo lo que es la actividad fisiológica de formación de vesículas se está dando a nivel interno de lo que es el terminal axónico. Bien, esas vesículas que se forman es para poder contener el neurotransmisor que va a participar dependiendo de la actividad fisiológica que se dé en el organismo. De manera que esas vesículas están formadas a nivel intracelular, las vesículas, ¿no? Entonces, los potenciales de acción, que son los que se generan por acción de la membrana, que se despolariza, son los encargados de que los canales de calcio se abran y permiten entonces que ellos vayan a ser los precursores para que se dé lo que es posteriormente lo que es la liberación del neurotransmisor. Dice, los potenciales de acción abren los canales de calcio con compuerta, lo que llevan a la liberación de un neurotransmisor. Bien. Pero aquí ustedes ven que ya está hablando directamente de que los neurotransmisores entran a la hendidura sináptica porque ya son liberados. Eso ya lo vimos en la diapositiva anterior. Ya vimos todo lo que tenía que ver con la formación del complejo calcio, proteína, la proteína que se asocia al calcio, para formar ese complejo con proteína calcio, que se encarga de que la vesícula, por acción de un complejo Schneer, permitiera una fusión, en este caso será la fusión aquí en la membrana, un acoplamiento, aquí no está señalado, y una exocitosis. Ya eso lo vimos en la anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que ver con esa caída del potencial de acción? Aquí, número 4. Ocurre un proceso o fenómeno llamado recaptación de casi todo el neurotransmisor desde la hendidura sináptica. Y aquí hace cuenta de lo que yo les explicaba hace un rato. ¿Por qué tiene que pasar esto así? Porque si bien es cierto, ya participó el complejo sodio-proteína, se fusionó, se acopló y ocurrió la exocitosis. Se liberó el neurotransmisor hacia una célula postsináptica. Ustedes ven aquí cómo se ven los canales que lo reciben. Aquí están. Aquí está la dendrita de una célula postsináptica de otra neurona. Pero la cantidad de neurotransmisor liberado entre uno y otro no puede ser todo. Entonces, parte de esa actividad tiene que ser recapturada, que se llama como proceso de recaptación. ¿Por qué? Nuevamente vuelvo a lo mismo. La cantidad de neurotransmisores que nosotros tuviéramos está regulada, controlado por acción de la caída en repolarización de la membrana que se despolarizó. Es decir, como cae, entonces el potencial de acción también cae. Por tanto, entonces, los neurotransmisores que se liberaron por exocitosis aquí, desde un terminal axónico hacia una dendrita de una célula postsináptica, tiene que recaptarse, o sea, recaptación de casi todo el neurotransmisor desde la hendidura sináptica. Cuando eso ocurre, el neurotransmisor se desactiva. ¿Quién lo hace?
la enzima que le mencioné hace un rato, la monoaminoxidasa, MAO, que lo que hace es que la degrada y la desactiva. Pero no quiere decir que la elimina, la desactiva para que quede disponible nuevamente para cuando se da nuevamente a nivel fisiológico la utilización de ese neurotransmisor. Cuando usamos la noradrenalina, vamos a suponer que estamos en una situación de peligro. Un ejemplo vago, ¿no? Estoy en un potrero y me sale correteando una vaca, por ejemplo. Salgo corriendo y me salto una cerca y después no me acordé cómo salté esa cerca porque era 3 veces más alta que yo. Hay noradrenalina, hay epinefrina produciéndose adrenalina en cantidad bastante considerable. Pero hice cosas que después no sé cómo las puedo hacer en condiciones normales, ¿verdad? Nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, la cantidad de noradrenalina que se produjo, porque mi corazón está a 1.000.000 en ese momento, hace que la cantidad de neurotransmisor que se liberó sea recapturado, que es lo que ocurre aquí. ¿Ve? Entonces ahí es donde empieza la acción enzimática de la monoaminoxidasa o la MAO, para permitir entonces que ese neurotransmisor se desactive. Entonces ya a nivel de la acción, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, va a haber otro neurotransmisor que va a actuar haciendo que esa frecuencia cardíaca que se elevó por el susto que tuvo, entonces regule nuevamente su frecuencia cardíaca a la normal, que eso lo hace el neurotransmisor acetilcolina. Y ocurre lo mismo, entonces también se desactiva hasta que ya entonces se regula lo que es la cantidad de latidos cardíacos por minuto, una frecuencia normal, y al desactivarla, entonces queda disponible nuevamente para que cuando se necesite el neurotransmisor, queda entonces formando vesículas, que tienen los precursores, que es la tirosina y la dopamina, formando vesículas, y esas vesículas entonces, en otra situación de peligro, lo que va a hacer es que va a fusionarse, va a acoplarse, va a exocitarse, y va a permitir entonces que sea liberado para que nosotros tengamos ese efecto de poder hacer cosas sin poder explicarnos después cómo lo hicimos. Listo, ¿me expliqué? Ese es el fenómeno más que todo a nivel de neurotransmisores específicos. ¿Logré explicar la diapositiva anterior en esta nueva? Dice, casi todos los neurotransmisores monoamina, entre ellos dopamina, noradrenalina, serotonina, se transportan de regreso hacia las terminales del axón presináptico luego de ser liberados hacia la brecha sináptica. Lo que estaba pasando aquí. ¿Ven? Después una enzima, la monoaminoxidasa, los degrada y los desactiva. Es decir, que ellos van a ser usados de manera, la cantidad que se necesite en el momento que se dé la situación de que se requiera ese neurotransmisor. No arbitrariamente. Entonces, por eso se recaptación y se desactiva. Todo eso lo está controlando nuestro sistema nervioso central. O sea, nosotros no nos damos cuenta que eso está ocurriendo, pero el neurobioquímico está pasando en nosotros. Profe, esto es un proceso parecido a la... retroalimentación negativa. En la parte de la sincronización de todos los neurotransmisores para la MAO, me recuerda un poco a endocitosis a veces, como pasando de unas partículas adentro y después haciéndose como una membrana en ellas. Exacto, es lo que hace que eso crea nuevas vesículas y hace que, digamos, en ese ejemplo que les di era una situación de peligro. En otra situación de peligro estén disponibles nuevamente para que actuemos de una manera de salvaguardarnos nuevamente. Ese por decir un ejemplo con ese neurotransmisor, pero pasan otras cosas con la dopamina, con la serotonina, con la melatonina, que tiene que ver con el sueño. Entonces, siempre van a estar disponibles para actuar de acuerdo a la situación del cuerpo como lo necesite, ¿no? Cuando lo necesite. Profe, la dopamina no es el que tiene que ver también con la excitación. Sí, todo lo que es placer, la excitación, estados de ánimo, buen ánimo, mal ánimo, muchas situaciones emocionales, más que todo, la parte emocional, la dopamina. Esta, no sé si con lo que expliqué o quieren que la explique esta de nuevo. Que fue lo que me preguntaron hace un ratito una chica, una dama. ¿Está claro?
5:20. Ya tenemos casi 2 horas. Profe, si podría explicar esa, es que se me fue la luz en ese momento y acabó. Esta. La anterior, la que puso ahorita, esa. Ajá. ¿Alguno de ustedes se atreve a explicarla? Con lo que me escucharon, pues. Vamos a hacerlo más interesante. Eso vale 2 puntos del examen. ¿Alguien quiere esos 2 puntos del examen? Dos puntos es un 98, un 100. Si saca 98, saca 100 entonces. ¿Cuál es la pregunta? Explicar la diapositiva. Con sus palabras, ¿cómo la comprendió? ¿Cómo la comprendió? O veámoslo así, ¿qué parte consideran que debería entonces explicar más? Si alguien lo puede hacer. La parte de las enzimas. Ajá, bueno, aquí en esta no se la señala, pero sí, igual ocurre, está ocurriendo. Bueno, voy a empezar. ¿Esa enzima puede variar o siempre es la misma? No, esa a nivel de los neurotransmisores va a ser la misma, pero eso tiene un nombre específico. Monoaminoxidasa, que es la MAO. Ella se encarga de degradar y desactivar el neurotransmisor cuando está siendo liberado en grandes cantidades. Porque el cuerpo no va a estar siempre en esa acción. Entonces, ella actúa más o menos catalizando lo que es la reacción para permitir entonces que se dé una desactivación en lo que es el mismo liberación del neurotransmisor. Es la misma para todos. La MAO o monoaminooxidasa, que es el nombre bioquímico. Bien, recuerden, al igual que en la diapositiva anterior, y esta, todo parte de esto, de la generación de potencial de acción por acción de un voltaje que permitió que una membrana se despolarizara y que la cantidad de sodio y calcio, en este caso, fluyera hacia dentro de la célula. De ahí parte. El voltaje fue responsable de que estos canales que están aquí en morado se abrieran. Esa apertura permitió que el calcio que se encontraba externamente a nivel extracelular de la terminal del axón fluyera hacia el citoplasma de la membrana del axón. Todo gracias al voltaje. Gracias a la despolarización de la membrana que permitió que se generara un potencial de acción. Bien, un máximo potencial de acción que se da por un máximo voltaje de más 30 milivoltios. Bien, cuando eso ocurre, el calcio que fluyó hacia dentro de la célula va a estar encontrándose con las proteínas que se encuentran a nivel citoplasmático en el axón. Entonces, al fusionarse ese calcio con las proteínas que se encuentran disponibles dentro del axón, forman este complejo llamado proteína calcio o calcio proteína. ¿Qué función tiene esto? Esto es lo responsable de varias cosas, entre ellos permitir que las vesículas que se encuentran, bueno, no les he dicho esto, recuerden que esto está en forma de vesícula, ¿por qué razón? ¿Por qué están en forma de vesículas internamente dentro del terminal axón estas formadas? Estas vesículas sinápticas. ¿Por qué se formaron? ¿Me lo pueden responder? Creo que sí. Para liberar neurotransmisores. Sí, pero ¿por qué se formaron las vesículas? Acuérdense un proceso que lo acabo de mencionar en la siguiente diapositiva. En la parte número 4. La recaptación. Exactamente, por la recaptación. La recaptación hace que al desactivarlas, ellas siempre queden disponibles ahí a nivel nervioso, a nivel de la membrana de la acción del terminal axónico. Siempre van a estar disponibles. O sea, aquí me ponen unas o dos, pero estamos hablando de todos los neurotransmisores que nuestro cuerpo produce, están ahí disponibles. Entonces, para estar ahí disponibles, porque fueron desactivados por la recaptación, bajo acción de la MAO o de la monoaminoxidasa, entonces forman vesículas.
Y para este caso, este complejo que se formó aquí, complejo calcio-proteína, lo que va a hacer es que va a capturar esas vesículas para permitir que a través del complejo SNER, eso se los voy a leer aquí, dice aquí, las vesículas acopladas están sostenidas con la membrana plasmática de las terminales del axón mediante un complejo de proteína SNER. ¿Qué es esto que tiene que ver con esto? El complejo de calcio-proteína forma un complejo SNER. Entonces, el complejo calcio más proteína detectora altera el complejo SNER para permitir la función completa de las vesículas sinápticas de la membrana plasmática. ¿Qué es esto? Esto que está aquí, complejo calcio, se encarga de que este complejo SNER, que también tiene que ver con un complejo de proteína que se encuentra a nivel de la membrana citoplasmática interna, lo que hace es que va a acoplar, de ahí viene su nombre, ¿no? Las vesículas que se encuentran distribuidas en el terminal del axón hacia cerca de lo que es la membrana citoplasmática del axón. Bien, entonces, al acoplarla, permite entonces que ella se fusione, la misma vesícula se fusione con la membrana. Aquí lo pueden, por eso se llama fusión. Primero la acopla, que es como que la estabiliza en la membrana para permitir que poco a poco el neurotransmisor que se encuentra internamente a nivel vesicular vaya entonces fusionándose la membrana de la vesícula con la membrana del axón. Entonces, ese proceso de unión de membranas va a permitir que en algún momento ellas rompan. Y ese proceso se llama exocitosis. Cuando se da la exocitosis, que es realmente lo que es la salida del neurotransmisor fuera de lo que es la membrana citoplasmática del axón, lo que hace es que libera el neurotransmisor. Y al liberarlo, va directamente a lo que es la hendidura sináptica, que es la parte que yo les mencionaba que no une una dendrita con otra, un teledendrón con una dendrita, sino que se encuentra esta hendidura sináptica. Y ese neurotransmisor es liberado a una célula postsináptica, que en este caso vendrá siendo una nueva dendrita de una nueva neurona. Bien, entonces ya de esa manera, si lo asocio a la siguiente diapositiva, aquí va a empezar a actuar lo que es la MAO. Lo que va a hacer es que recapta todas las vesículas que quedaron aquí, porque quedan disponibles aquí, ya se liberan, pero quedan disponibles. Entonces nuevamente las lleva a nivel intracelular del citoplasma de la acción terminal, y entonces nuevamente primero las desactiva, y ya entonces al estar desactivado, entonces quedan disponibles formándose nuevas vesículas internamente dentro de la membrana del citoplasma del axón. Para cuando se requieran nuevamente, claro está. Y cuando se requieran nuevamente va a depender de la condición en que estamos, sueño, vigilia, hambre, sueño, alerta, bien, todas las situaciones dependen del neurotransmisor que participe. Y quedan disponibles entonces para que si se requiere, entonces nuevamente el complejo de calcio y proteína las acople, las fusione y que se dé lo que es el fenómeno de exocitosis. Creo que lo expliqué de otra manera, pero básicamente lo mismo. Entonces eso es lo que ocurre a nivel de lo que es la sinapsis. Pero lo principal, y repito y reitero, es esto: la potenciación, la generación de potencial de acción por el milivoltaje que se generó a nivel de los axones, es decir, a nivel nervioso, que digamos que es así, que es como que la corriente eléctrica que fluye dentro de nosotros. Entonces, si no se da ese voltaje, tampoco se puede generar potencial de acción, y mucho menos la membrana se va a despolarizar, que es la membrana del citoplasma del axón. Entonces, eso es lo principal que deben tener en cuenta. La membrana se despolariza porque requiere que se genere un potencial de acción para permitir entonces que los canales se abran. Porque si esto no se da, los canales no se abren. Es lo mismo pasado con el sodio. Si la membrana no se despolariza, entonces los canales de sodio no se abren. Si la membrana no se despolariza, entonces no se genera potencial de acción y tampoco se abren los canales de calcio. ¿Y para qué es importante el calcio? Para esto. Recuerden, si no está el calcio presente junto con la proteína, entonces las vesículas que se encuentran liberadas dentro del citoplasma ni se acoplaran, ni se fusionaran, ni ocurriera exocitosis. Porque es necesario el calcio que entre. Bien, entonces, para que vean la importancia, tiene que generarse potencial de acción porque la membrana se despolariza. Y eso genera que se dé la apertura de los canales para que participen en el proceso de exocitosis, que es lo final, ¿no? Para la liberación de lo que es el neurotransmisor. Damas y caballeros, no sé, ¿qué tal? ¿Preguntas? Un poquito de fisiología aquí en la tarde. Y bueno, aquí está todo lo que ya hemos dado. Creo que terminé el sistema nervioso.
Obviamente ustedes van a terminar de complementar varias cosas que yo no les digo porque se da mucho tiempo con el libro, pero igual yo les voy a dar una guía para que vayan directamente a qué páginas tienen que estudiar. Son bastantes, sí, pero eliminé bastantes también, para que sepan que van a estudiar esas específicamente. Profe, esa página que usted nos va a proporcionar es con respecto al área de fisiología. Para el examen de teoría, sí, correcto. Okay. Yo voy a procurar hacerlo este fin de semana para que tengan por lo menos 8 o 10 días antes del parcial. Sí, entonces sería así. Ya yo esto lo terminé y ya se las puedo subir, entonces, para que ustedes la vayan repasando. Igual, miren que yo no uso mucho texto, aquí prácticamente todos son imágenes. Si usted quiere complementar esta figura, usted se va al texto del Fox, y así, casi todo esto es el Fox. Si usted quiere complementar esta imagen, se va al texto del Fox, que básicamente es lo que yo le he dicho con mis palabras. Pero obviamente el libro siempre va a tener algunas cosas de más, ¿no? Entonces ahí usted amplía y la información entonces la va recapitulando. Profe, entonces el examen queda para el martes de la semana 11. Sí, correcto. O sea, el 1 de noviembre. No sé la fecha. Es 1. Sí. Sí, bueno, tienen ese día porque el resto de la semana es feriado. Es verdad, es feriado. Sí, entonces, sí, ese día, en efecto. Así sería. Creo que tienen suficiente tiempo todavía. Yo por eso voy a procurar este fin de semana subirles eso, para que ustedes entonces vayan preparándose para ese parcial. Y bueno. Profe, con la guía que nos dio, ¿qué partes dice en la guía exactamente? O sea, ¿cuál sería la parte importante que nos dio ahí? ¿De qué me está hablando? ¿De la guía de laboratorio? Sí. ¿Algo así que podemos sacar de eso? Miren, o sea, me está hablando de la guía del folleto. Sí. Del folleto tienen bastante información que yo les he dicho ya en la clase anterior. Por ejemplo, todo lo que vi en la parte anatómica, ahí está descrito lo que es aunque le falta, realmente le faltan varias cosas. Creo que ahí no les mencionan el mielencéfalo. Bueno, yo lo estoy actualizando. Hay varias cosas que no se las menciono, pero es un documento mío que estoy preparando. Entonces, le falta el mielencéfalo, creo que no les mencionan el cerebelo como metencéfalo, o sea, sí, pero no les mencionan el puente de Baroli. Entonces, van a usar la guía para lo que es la descripción de los hemisferios, de la parte mielínica, todo eso está escrito allí, de lo que es Eso vendría entrando en la parte anatómica. Laboratorio. Tubérculo cuadrigémino, pedúnculo cerebral, todo eso se lo mencionan ahí. Todo eso se lo mencionan ahí. Prácticamente en mis clases, sin embargo, hay unas cosas que yo he ampliado acá, que no están ahí, pero que sí es importante que lo tengan en cuenta, si me han tomado nota. Pueden tomar como guía para el examen de laboratorio, la guía. Para el examen de teoría no hay tanto. Bueno, sí, lo pueden leer a la vez, pero más acá en el Fox van a tomar de referencia para eso. En el Fox. Entonces, básicamente, en ese folleto se utiliza más esa información para el laboratorio. Sí. De todas maneras, esa pregunta se las aclaro bien el próximo lunes que nos vemos. Otra cosa, me acabo de acordar. Nosotros tenemos... Creo que voy a tener que hacer un ajuste en los laboratorios, porque si ustedes no tienen el bloque de cerdo para el siguiente lunes, entonces nos toca hacer el laboratorio de espirometría, que es el que tengo el aparato disponible ahí. ¿Me escucharon? Eso es importante, porque díganme, ¿pueden tener bloque para el lunes? A esta altura. Profe, yo voy a averiguar. Bueno, no sé qué iba a decir. Tienen que confirmarme porque... Exacto, eso le iba a preguntar. ¿Hasta qué día tenemos para confirmarle? Es que tienen que decirme hasta el viernes, porque yo tengo que reservar el espacio en la nevera. Vale. Entonces, si eso no es así, yo tampoco puedo perder el lunes, porque más adelante entonces van a venir ya feriados y el B se va a perjudicar un poquito más, porque tienen clase los jueves y los jueves van a ser feriados. Y yo lo que voy a hacer es que voy a dar espirometría.
porque ahí el aparato yo lo tengo. Vamos a dar espirometría. Lo único que vamos a alterar un poquito lo que son los temas. Pero igual, se va aprovechando el tiempo, ¿no? Todo está alterado este semestre, así, no sé, por los tiempos. Y aparte de que cortaron una semana porque son 15 horas, antes eran 16. Pero bueno, eso no es impedimento, nosotros seguimos.